Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todos y bienvenidos a este panel de psicología, retos y desafíos en el siglo XXI. Mi nombre es Ana María Trejos Herrera, soy profesora del Departamento de Psicología y coordinadora del doctorado en Psicología de la Universidad del Norte. Para mí es muy grato poder acompañarlos en este panel que fue organizado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales en el marco de los 50 años del programa de psicología, contribuyendo al bienestar y al desarrollo humano desde el Caribe colombiano. Nuestro programa de psicología fue creado en 1971 y de hecho fuimos uno de los primeros programas de psicología en el país y el primero en formar psicólogos en la costa Caribe colombiana. El programa de psicología de la Universidad del Norte fue el segundo programa en recibir la acreditación del Ministerio de Educación Nacional en agosto del año 2000, por un periodo de 5 años que certificó nuestro compromiso con la formación de verdaderos profesionales. A continuación, vamos a presentar un video que se ha elaborado en conmemoración de estos 50 años del programa de psicología. Nacido en 1971 como uno de los primeros del país y el primero en la costa caribe colombiana, el programa de psicología de la Universidad del Norte se ha caracterizado durante 50 años por la formación de profesionales capaces de entender y explicar el comportamiento humano en un marco ético y contextualizado, con el fin de promover la salud y el bienestar de las personas. Inicialmente el programa tenía el énfasis solamente en psicología industrial, pero con el respaldo del rector Julio Muti y la llegada de José Luis Torres Laborde, se ampliaron entonces las áreas de psicología educativa, industrial y clínica y se abrieron nuevos campos de práctica profesional. También fue muy importante la investigación con las tesis de grado de los estudiantes, proyectos que dieron origen a las actuales líneas y programas. También tuvo eco la proyección social de la universidad en la división con el proyecto Costa Atlántica, con la creación del Departamento de Psicología Clínica Infantil en el Hospitalito, con el Departamento de Asesoría Académica y Pedagógica y la Comisión Interna de Psicología que organizaban los mismos estudiantes. En general puedo afirmar que esos años sentaron bases firmes para el avance del programa de excelencia que hoy muestra la universidad. Cuando el doctor Ferro me propuso que asumiera la decanatura de la reciente división creada en Ciencias Sociales y Humanidades, lo único que existía era un programa de psicología muy sólido, donde Beatriz de Torre había logrado conformar un cuerpo de profesores jóvenes muy bien preparados. Yo en psicología propiamente tal, mi mayor preocupación fue ayudar a crear el segundo piso psicológico, es decir, las maestrías y los doctorados. Dentro de eso también se fortaleció mucho la investigación, el grupo de investigación de psicología se volvió muy fuerte junto con el GIDUM, y en extensión pues el trabajo de Pisotón, Ana Rita Russo y su equipo ha sido fundamental para dar una inmensa visibilidad a toda el área de psicología de la universidad. Una docencia de alta calidad, los procesos investigativos y proyectos de extensión de impacto social soportados en un equipo de profesores y estudiantes comprometidos ha traído frutos reflejados en importantes reconocimientos. Esto ha permitido el fortalecimiento del programa dentro de los más altos estándares de calidad, siendo el primer programa de la región Caribe y segundo en Colombia en recibir la acreditación del Ministerio de Educación Nacional, ubicándose actualmente en los últimos resultados de las pruebas Saber Pro en el 8º puesto a nivel nacional. Hemos podido, durante todo este tiempo, con el aporte de muchísimos profesores que han estado aportando al programa, como los profesores actuales, hemos podido ofrecer
digo, una docencia de alta calidad. Hemos podido desarrollar muchísimos procesos investigativos que han aportado a la realización y al logro de conocimientos propios acerca de nuestros problemas, y también hemos podido desarrollar exitosos proyectos de extensión que han permitido realmente intervenir en los procesos y en los problemas que tienen nuestras comunidades. Todo esto ha permitido que a su vez nosotros podamos ofertar a la sociedad también posgrados a partir de los logros nuestros, como el doctorado en psicología, que ya está acreditado de alta calidad. Poseemos 5 maestrías: trastornos cognitivos y del aprendizaje, desarrollo organizacional y procesos humanos, desarrollo social, y una maestría en psicología con 2 modalidades, una investigativa y una clínica, y además también una especialización en psicología forense para estar también acorde con los tiempos en determinadas áreas. En la actualidad, el programa cuenta con un equipo de profesores de alta calidad con formación en maestrías y doctorados. Además, posee 2 grupos de investigación clasificados en la categoría A1 de Colciencias y cuenta con el Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano CIDUM, reconocido por su excelencia a nivel nacional. Hoy por hoy, alrededor de 915 estudiantes cursan el programa, contando con espacios en el aula de clase que permiten la reflexión acerca de los procesos psicológicos y humanos, brindándoles la posibilidad de vincularse a semilleros de investigación para desarrollar en ellos el espíritu crítico e investigativo. Nuestros estudiantes se encuentran organizados en el grupo estudiantil CEDIEP, desde el cual desarrollan diferentes actividades académicas propias. El programa de psicología actualmente, su visión presente-futuro, tiene muchas aristas, pero la estamos enfocando todo alrededor de un concepto, del concepto de bienestar. Ojo, bienestar en la vida cotidiana. Queremos que la psicología siga siendo una ciencia muy fortalecida en la investigación, en sus procesos académicos, pero que esté orientada hacia los aportes, hacia la sociedad. ¿Y cómo podemos lograr eso? Garantizando que las personas en la vida cotidiana pueden desarrollar estilos de vida saludables que los lleven a tener experiencias matizadas por el bienestar. Gracias al programa y docentes de psicología de la Universidad del Norte por contribuir con nuestra formación como profesionales, como futuros psicólogos, por todos los conocimientos que nutren en nosotros, por su compromiso, dedicación, esfuerzo y entrega. Mucho por agradecer. Realmente para mí es un orgullo poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes no solo mi experiencia profesional, sino mi gratitud y mi agradecimiento para cada una de las personas que desde psicología aportaron su granito de arena y sus mejores ejemplos para contribuir en mi formación profesional y en mí como persona. Gracias, Programa de Psicología Uninorte, por su incansable labor y su compromiso con nuestra formación como psicólogos. Les doy gracias por esa dedicación, por ese esfuerzo, por ese tiempo que nos han dedicado, porque sé que esto más adelante, cuando estemos ejerciendo como profesionales, lo recordaremos muy gratamente. Son 50 años comprometidos en la formación de psicólogos con una mirada interdisciplinar al servicio de la salud y el bienestar de las personas, fortaleciendo nuestros espacios de docencia, investigación y extensión con la finalidad de contribuir al desarrollo de la región y el país. Programa de Psicología Uninorte, 50 años contribuyendo al bienestar y el desarrollo humano desde el Caribe. Agradecemos a todos los participantes que están conectados en este momento con nosotros y a todos los que han hecho comentarios a través del canal académico de YouTube. A continuación, le voy a dar la palabra a nuestro director de Departamento de Psicología, el magíster Luis Felipe Zapata Yance. Gracias, Ana. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los panelistas, a Alberto de Castro, nuestro decano, al profesor Isidro Maya, de España, al profesor Nelson Molina, presidente de ASCOFAPSI, y a nuestro profesor Jean David Polo por haber aceptado participar en este evento como panelistas. Bueno, buenos días y saludos a todos. Muchas gracias a todos, estudiantes, egresados, profesores, funcionarios, psicólogos en general y ciudadanos por estar conectados en este momento, por aceptar nuestra invitación a este panel sobre los retos y desafíos de la psicología en el siglo XXI,
como evento inicial de la celebración de los 50 años del programa de psicología de la Universidad del Norte. Esta celebración continuará en el curso del año con otros eventos de los cuales estaremos informando en su momento. Queremos primero que todo hacer referencia a nuestro querido profesor y amigo José Luis Torres, porque José, como todos lo llamábamos, era ante todo un amigo, fallecido él al inicio de este año. Nuestro primer decano, la persona que impulsó en sus inicios lo que hoy es el programa de psicología. Toda la celebración este año será en su memoria. Siempre lo recordaremos con afecto y gratitud por su importante labor y gestión y por su calidad humana. El programa de psicología inició labores en 1971. Por ese entonces, Barranquilla tenía cerca de 650,000 habitantes, incluyendo su área metropolitana, y hacia el norte llegaba hasta Titos Bolos Club. La universidad se trasladó a la actual sede 2 años después, en 1973, con los bloques A y B construidos, el bloque de la rectoría, algunos laboratorios y campos para el deporte. Las busetas tenían el tiempo dentro de la universidad, entraban y estacionaban al borde del bloque A. Durante estos 50 años el mundo ha cambiado, se ha transformado para siempre, con avances en el campo de la ciencia, en particular en las llamadas ciencias de la vida, lideradas por las neurociencias y la genética, ambas con articulaciones con lo psicológico. Avances en el conocimiento del cosmos cercano y profundo, avances extraordinarios en el conocimiento de la materia elemental, que a su vez ha conducido a una explosión de artefactos tecnológicos de todo tipo que han cambiado para siempre nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones sociales, nuestros procesos educativos y de crianza e incluso el mundo laboral que conocíamos en ese lejano ya 1971. Es como si en la humanidad se hubieran despertado potencialidades insospechadas en las generaciones anteriores. Y en el campo social se han dado grandes transformaciones que, como el conocimiento científico anotado, pareciera que no alcanzamos a incorporar, a asimilar del todo, lo cual nos mantiene en cierta incertidumbre creciente frente al futuro. Estas transformaciones sociales contemplan la diversidad de género, los cambios en la estructura y dinámica familiar. En Colombia, el 34% de los hogares son uniparentales. Las migraciones de poblaciones enteras que parecen no parar, los cambios demográficos, la violencia intrafamiliar y de pareja, las luchas sociales de las minorías por sus derechos, la generación de nuevos y volátiles valores culturales de todo tipo, las desigualdades sociales por modelos económicos emergentes y en este periodo que enfatizan más en el individuo que en la solidaridad colectiva y social. Y en nuestro país, además de todo esto que es universal, se agrega en estos últimos 50 años la violencia política y el narcotráfico, 2 ingredientes tremendos que dificultan posibilidades de desarrollo e impactan en el sentido de bienestar como nación. Pero además de los avances científicos y tecnológicos y de la dinámica social que parece caracterizar la época, han emergido en estos 50 años 2 problemas amenazantes y planetarios, es decir, problemas para la humanidad y sus posibilidades de vida en el planeta, como es el cambio climático y su impacto en la temperatura del planeta azul y en últimos momentos pandemias causadas por virus suicidas que afectan todas las actividades humanas. La psicología como disciplina que se articula con todos estos procesos al enfocarse como objeto de estudio en la mente y el comportamiento humano, ha ido avanzando también ajustándose a estos cambios. El avance y aportes de las neurociencias a la comprensión de lo mental, lo cognitivo y emocional en sus bases cerebrales. Nuevas conceptualizaciones como las de Gardner, Kahneman, Bandura y Seligman, por nombrar unas cuantas, procuran ofrecer marcos teóricos que permitan procesos de intervención y aportar a la solución de los grandes problemas humanos. Y en América Latina, los trabajos de Martín Baró y sus propuestas de desarrollar una psicología social más cercana a las realidades humanas de nuestro continente. Y nuestro programa, de la mano del desarrollo de la universidad, ya que sin el desarrollo de esta hubiera sido imposible el desarrollo del programa, dirigido en diferentes momentos por José Luis Torres,
Beatriz de Torres, José Amar y en la actualidad por Alberto de Castro, con profesores altamente comprometidos en su momento, como Raimundo Abello, Camilo Madariaga, Carlos Acosta, Consuelo Angarita, Pedro Puentes, Gina Pesano, Cari Cabrera, Eduardo Manotas, todos los cuales, entre muchas iniciativas, crearon el primer comité de investigación en la universidad con alto impacto en los procesos investigativos nacientes, con neurólogos como el doctor David Anculo, psiquiatras como el doctor Armando Dejar, Gilberto Arteta, Fernando Cortizos, profesores externos que tanto le aportaron al programa en sus inicios como Henry Granada, Juan José Caña, Luis Eduardo Gómez, Augusto Pérez, Gustavo Rojas y profesores extranjeros como Annalise de Delgado, Michelle Enrotay, aportes que han continuado en la actualidad los profesores Amalio Blanco, Jorge Herrera y Colette Sabatier, por nombrar solo unos cuantos. Todos, ayer y hoy, comprometidos con el avance del programa, en posicionarlo en la región y en el país como un programa de alta calidad. Es lo que ha permitido, entre muchos factores, que el programa creciera, debatiendo y confrontando críticamente los paradigmas conductuales y psicoanalíticos en la década de los 70 como parte de un debate mundial, que luego se pasara al fortalecimiento del área social con grandes proyectos dirigidos a la infancia vulnerable, con el proyecto La Playa Costa Atlántica y más tarde con Pisotón y actualmente con Infantia. Esta dinámica se reflejaba a su vez en los diferentes reconocimientos que el programa iba obteniendo por organizaciones nacionales, así como también reconocimientos a profesores y estudiantes, como el premio a la mejor tesis de un estudiante en el caso de Alberto de Castro, nuestro decano, y se reflejaba también en la obtención en 2 ocasiones del primer lugar en las pruebas ECAES y luego Saber Pro por estudiantes nuestros a nivel nacional. Se reflejaba en el desarrollo de la investigación en diferentes líneas y luego, con el apoyo de la universidad, que se avanzara en la formación posgradual de calidad de los docentes del programa, lo cual redundó en una docencia de alta calidad, en la creación de una revista científica propia, en grupos de investigación con las máximas calificaciones que otorga Colciencia y la generación de posgrados propios como el doctorado en psicología con acreditación de alta calidad, 5 maestrías y una especialización. Hoy, al mirar estos 50 años de recorridos, entendemos que era un camino que implicaba esfuerzo, compromiso, motivación y deseos de desarrollar por parte de las directivas de la universidad y de todos los profesores y de los alumnos que en su momento se han formado en nuestras aulas, de algo nuevo en la ciudad, una psicología científica al servicio de la solución a los grandes problemas humanos de nuestra región y país. 50 años después, podemos concluir que el programa de psicología de la Universidad del Norte es un programa sólido académicamente, el 8º programa de psicología en el país según los resultados de las últimas pruebas Saber Pro, reacreditado varias veces como de alta calidad, con un currículo moderno, sólido y riguroso, tanto en las áreas básicas como en las aplicadas, flexible e interdisciplinario por la naturaleza de nuestra ciencia, con convenios nacionales e internacionales y con cerca de 3.500 egresados muy bien posicionados en los diferentes campos laborales de la disciplina. Y para finalizar, si algo ha caracterizado a nuestro programa en este ya largo tiempo, ayer y hoy, y que ha sido una base sólida de sus logros, es la capacidad de autorreflexión, la capacidad y tendencia de estar en permanente revisión para, manteniendo lo básico alcanzado, nos permita tener siempre una actualización del currículo en consonancia con los problemas y necesidades del bienestar y desarrollo humano, así como también una formación y proyección basada en los avances del conocimiento de la disciplina como ciencia y profesión. Solo esa autorreflexión permanente nos ha permitido hacer énfasis en los diferentes temas de cada momento, como decía, en los grandes debates teóricos y conceptuales, la vinculación de la psicología con otros saberes y disciplinas como la biología y sus avances en las neurociencias, al diseño oportuno de proyectos de intervención en comunidades vulnerables y en la actualidad,
a enfocarnos en conceptos como el bienestar y la salud, dado que son campos de enorme importancia a nivel global y en los cuales estamos en el programa plenamente convencidos que los psicólogos tenemos mucho que aportar. Todos los profesores estamos comprometidos con la actualización del conocimiento y avances de la disciplina, y todos comprometidos con la formación de nuestros estudiantes, los cuales son nuestra razón de ser, todo lo cual se refleja en procesos formativos siempre articulados con las necesidades sociales y humanas de cada momento. Muchas gracias. Que no lo escuchamos. Oye, ya que no lo escuchamos. Y aquí, mute. Ah, no, es que no eres ya. tú. Bien, a continuación vamos a darle la palabra, antes de iniciar nuestra primera conferencia, a nuestro vicerrector académico, el doctor Joaquín Ham, que nos acompaña hoy en este panel de celebración de nuestros 50 años del programa de psicología. Bienvenido, doctor Han. Muchas gracias, Ana María. Es un enorme gusto, un verdadero honor poder compartir con ustedes este momento tan especial que de verdad nos llena de muchísimo orgullo. Después de escuchar las palabras de Luis, siempre tan integral y tan extenso y completo, es muy poco lo que yo puedo agregar. Había preparado unos apuntes y había hecho parcialmente un ejercicio de recordar a muchas personas hoy, y Luis se me adelantó y lo ha hecho con una maestría extraordinaria. Muchas gracias, Luis. Sea lo primero transmitirles el saludo de nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel, quien no puede estar en este momento con nosotros. Saludo al que me sumo, por supuesto, con muchísima alegría. Un saludo muy especial al decano Alberto de Castro, al director del departamento, Luis Felipe Zapata, a la coordinadora del programa, Natalie Cáceres, a la secretaria, Kelly León, y a todos aquellos que han hecho de este programa un programa grande. Grande no solo en términos de números, sino en términos de impacto y de trascendencia. Quiero recordar, como lo hacía Luis con muchísima emoción, a nuestro difunto y admirado amigo José Luis Torres, primer decano, extraordinaria persona, gran amigo. A Beatriz, su esposa, quien durante muchísimos años dirigió el programa y la decanatura, al inolvidable, al mítico, a la leyenda viva, José Juan Pepe Amar, que seguramente nos está escuchando. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Un agradecimiento sincero a los conferencistas, Ana María Trejos, que está actuando hoy también de moderadora, a Nelson Molina, a Jan David Polo, a Isidro Maya. Recuerdo también un saludo muy especial a Olga Hoyos. Tengo innumerables colegas, amigos, compañeros que quisiera mencionar con nombre propio en este momento. Sin embargo, pues ni el espacio ni la memoria me da para hacer la lista completa. Lo que sí puedo asegurar es que esta universidad no es lo que es hoy en día si no fuera por los egresados del programa que trabajan en la universidad en diferentes instancias, no solo en el ámbito académico, sino en el administrativo también. El título que han dado al evento hoy es muy apropiado para celebrar estos primeros 50 años. Retos y desafíos para la psicología del siglo XXI. Muy apropiado, muy pertinente, muy oportuno. Yo quisiera... como les dije, había hecho unos apuntes, pero Luis como que los vio porque dijo casi todo lo que yo iba a decir, lo dijo mucho mejor que yo. Entonces voy a pasar a la segunda parte de mis apuntes porque quería compartir con ustedes una reflexión.
que aplica, creo yo, en especial al profesional de la psicología, pero implica también de manera muy profunda una reflexión sobre nuestro trabajo de educadores, de formadores de seres humanos. Luis hacía alusión a algo que me marcó a mí mucho cuando llegué a esta universidad hace 40 años. En ese momento Pepe dirigía el proyecto de la playa con la Fundación Bernard Van Leer, uno de los primeros grandes apoyos internacionales que tuvo la universidad. Ese proyecto marcó una tendencia y un compromiso social, comunitario, que se ha ido convirtiendo en el ADN de esta universidad. Hace unos días conversaba con una egresada también del programa que trabaja con nosotros, con Rocío Mendoza, y conversábamos sobre la experiencia que ella y otros profesionales tuvieron con la red de solidaridad social, porque estábamos reflexionando sobre un tema muy pertinente, muy profundo, muy complejo, que es la formación de los profesionales hoy en día. Ayer hubo un conversatorio muy interesante con Santiago Botero, un emprendedor muy apasionado, muy interesante, en el que participó nuestro rector. Y el señor Botero mencionaba algunas cosas que se han vuelto muy populares hoy en día y han cogido una fuerza muy grande. Me tiene muy preocupado. El señor Botero decía con razón, en algunas cosas tiene razón. Él decía que los profesionales hoy en día deberían tener una formación mucho más práctica, es decir, tener una formación teórica y también simultáneamente una formación práctica que los enfrentara a las realidades de la vida, de las comunidades, y que debía ser una formación muy rápida. Es decir, que él decía algo así como, y decía así, hay que sacar profesionales en 2 años, o menos si es posible. El rector, que es muy agudo, le decía que a él, al rector, le daría mucho susto ser atendido por un médico que se hubiera formado en 2 años. A mí me daría susto ser atendido por un psicólogo o psicóloga formada en 2 años. Me daría mucho susto cruzar un puente diseñado por un ingeniero formado en 2 años. Ha cogido muchísima fuerza esa percepción de que la formación de un profesional tiene que ser algo muy rápido, muy ágil, muy dinámico. Bien puede ser dinámico, pero no puede ser rápido. Porque fíjense, ustedes me entenderán mucho mejor de lo que yo puedo expresarlo. Cuando uno forma un profesional, no está formando una máquina de producir cosas, ni de... estamos formando seres humanos. Y los recibimos muy chiquitos, muy jóvenes, 15 años, 16 años, 17 años. A esa edad uno no quiere formar profesionales, uno quiere formar bien buenos seres humanos. Y eso, yo soy biólogo, como ustedes saben, y eso se asemeja muchísimo a cultivar un árbol. Es decir, uno no puede obligar al árbol a crecer en 2 años, en 6 meses, en 3 días. No lo puede, lo daña, lo mata. Uno tiene que darle su tiempo. Y hay árboles que se demoran 100 años creciendo, 200, 500, 1000 años. Tienen su ritmo y hay que ser extremadamente respetuoso con ese ritmo. Asimismo, formar un ser humano es una obra de arte. Es un proceso lento, respetuoso, cuidadoso, en el que los ciclos normales de un ser humano, los ciclos biológicos, los ciclos psicológicos, las fases deben ser profundamente respetadas. Por eso este onomástico, estos 50 años de un programa icónico en la universidad, me hacen reflexionar mucho sobre la formación del ser humano. Y quiero destacar aquí, hacer el enlace con la necesidad de acercar a ese ser humano
a las realidades de otros seres humanos. El rector nos ha pedido a todos nosotros que en este año hagamos un esfuerzo particular alrededor del concepto de empatía, de cómo uno forma seres humanos sensibles, que sean capaces de percibir no solo la alegría y la felicidad de otros seres humanos, sino también su dolor, y que puedan contribuir a resolver problemas de un ser humano o de comunidades de seres humanos. Ese trabajo de formar seres humanos empáticos, en el que el decano Alberto de Castro y un grupo muy destacado de compañeros de la Universidad, de colegas, nos están ayudando. Es un trabajo que vamos a iniciar con muchísima fuerza desde la División de Humanidades. Y yo invito especialmente al programa de psicología, a sus estudiantes, a sus profesores, a sus egresados, a que nos ayuden a ir creando un proceso formativo alrededor de la empatía. El decano Alberto de Castro ha tenido una idea brillante junto con su equipo, y es focalizar los esfuerzos de la División de Humanidades y particularmente del programa alrededor del tema del bienestar humano, entendiendo el bienestar como el bienestar para generar desarrollo. No puede haber desarrollo humano si no hay bienestar. Y no puede haber bienestar si los seres humanos no somos empáticos. Así que todo esto forma una cadena preciosa alrededor de la formación de seres humanos, en lo cual ustedes, los psicólogos, son indudablemente maestros. Con esta reflexión muy inicial, quiero felicitarlos nuevamente, congratularme con ustedes por este onomástico, expresarles que me siento honrado de poder participar hoy en este primer evento. Hay que celebrar durante todo el año. Es una fecha verdaderamente significativa y por lo tanto quiero felicitarlos nuevamente, como decía, agradecerles la invitación, destacar la programación que tienen muy especial, muy bien pensada, e invitarlos a no olvidar esos orígenes del proyecto La Playa, del compromiso social, de la formación de seres humanos, tanto dentro del campus como fuera del campus. Con esto termino. Un saludo nuevamente muy especial a todos ustedes de parte mía, de parte del rector y en representación de todos los colegas de la universidad. Que tengan un día muy especial y que todo este año sea muy especial para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Han, por habernos acompañado con estas palabras que realmente nos motivan y nos inspiran a continuar con esta labor de formación de alta calidad para los futuros psicólogos de nuestra alma mater. No solamente desde el punto de vista académico, como usted lo dijo, sino también en su proceso de crecimiento personal con un alto sentido de empatía y de sensibilidad humana. Para nuestra primera conferencia titulada Bienestar y Salud Mental, el reto de la psicología en el siglo XXI, hemos invitado al doctor Alberto de Castro Correa. El doctor Alberto es doctor en psicología de la Saybrook University, máster en psicología de concentración clínica de la Universidad de Dallas y psicólogo con más de 20 años de experiencia en el área de la psicología clínica, con énfasis en el tratamiento de personas que abusan de sustancias psicoactivas o que viven trastornos de ansiedad o trastornos de Bueno, al parecer nuestra presentadora ha presentado un pequeño inconveniente que es común que pueda ocurrir en estos momentos. Así que no nos preocupemos por eso y vamos a continuar. Agradezco a Ana de todas maneras por la presentación, al vicerrector
por sus palabras conmovedoras. Joaco, parece psicólogo, eso me agrada. Mi respeto. Mi rol en este momento es como ponente, pero me estoy mordiendo la lengua por felicitar a todo el mundo. Solo lo voy a hacer en cuestión de 2 o 3 segunditos. Quiero felicitar a todos los profesores que han estado y que están, a todos los estudiantes y a todos los egresados. Este es un programa maravilloso, tiene un respeto a nivel nacional muy bueno, tiene unos indicadores de calidad a nivel investigativo y académico muy buenos. Realmente, muchísimas gracias a todos. Este es un ejemplo, a mi juicio, es un gran ejemplo de trabajo exigente y colaborativo. Es un programa donde hay una pluralidad de perspectivas y se trabaja de forma muy sana. Eso a mí me reconforta mucho. Y creo que es un ejemplo de lo que queremos hacer en el presente y en el futuro. Bueno, yo voy a hablar un poco de este tema precisamente que tiene que ver con el bienestar. Y esto es un reto tremendo que tenemos todas las psicólogas y los psicólogos hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchos indicios que nos están mostrando que a pesar de que hay indicadores que están mejorándose en el mundo, en todo sentido, el tema de bienestar y salud mental, en algunos contextos, no en todas partes, pero sí en muchas partes, pareciera que está como congelado y en algunas partes incluso está retrocediendo un poco. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a mirar algunas cosas importantes que quiero que tengamos claro. Hoy en día hay 3 puntos que quiero que miremos, que nos sirvan de contexto, ¿no? Primero, a la psicología se le está dando un peso científico muy bueno. Eso está bien. Obvio que eso tiene que ser así, ¿no? Eso significa que cada vez las teorías del desarrollo, las teorías de la personalidad, las teorías que hablan de los trastornos mentales y psicopatología, etcétera, cada vez están más ancladas y soportadas en investigación científica de muchos estilos, pero está soportada en investigación científica y eso es perfecto. Así tiene que ser. Así debería haber sido siempre y así deberá ser a futuro. Seguramente, obviamente, lo va a ser como tendencia que existe en el mundo, ¿no? Como un segundo elemento, hay en el mundo mucha evidencia de todos los adelantos médicos, científicos e investigativos que están ocurriendo. Y esto incide en la vida diaria. Esto incide en decisiones políticas. Eso incide en acceso a la salud, en opciones educativas, etcétera, ¿no? Pero hay muchos adelantos que al parecer nos deberían estar llevando a estilos de vida altamente saludables. Y no digo que no pueda ser así, pero no creo que esté siendo, y es lo que vamos a hablar a continuación, de la forma como idealmente y a priori estábamos pensando que sería. Y un tercer elemento es la evidencia. Creo que empíricamente hay muchísima evidencia de que los seres humanos neuropsicológicamente estamos evolucionando. Si analizamos los procesos de nuestras niñas y nuestros niños, nos damos cuenta que las teorías del desarrollo se han tenido que contextualizar muchísimo, se han tenido que poner al día muchísimo, no solo en cuanto a contenidos, sino también en cuanto a los tiempos en que dichos contenidos en cada etapa o momento del desarrollo está ocurriendo. Hay evidencia, sin que haya gran estimulación, ya los niños nacen con ciertas estructuraciones que antes no ocurrían. Y adicionalmente, en este mundo, con tanta estimulación que reciben los niños, eso les ayuda a desarrollar y a soportar, obviamente, esta estructuración de una mejor manera. Entonces, estos 3 elementos nos darían indicio de que el bienestar en la vida, por decir solo algunos, de que el bienestar en la vida cotidiana estaría mejorando, de que el bienestar en la vida cotidiana sería de mayor acceso a las personas, ¿no? Pero aquí viene mi preocupación. No niego, obviamente, que hay muchos adelantos que nos sirven. Este evento de forma virtual es un fiel ejemplo de esto, ¿sí? Hay unos adelantos tecnológicos y educativos que nos permiten, a pesar de la situación tan dura que estamos viviendo, estar conectados y hablando de estos temas, ¿sí? Esto es un simple ejemplo. Pero a pesar de todos estos adelantos, hay algo que me preocupa muchísimo. Si miramos los índices, y lo podemos mirar por la Organización Mundial de la Salud o lo podemos mirar por el Ministerio de Salud de Colombia, si lo queremos concretizar, podemos darnos cuenta que hay un aumento significativo de trastornos mentales, ¿sí? Si miramos los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión y los de suicidio, nos damos cuenta que se han triplicado y cuatriplicado respectivamente respecto a la última década. Y esto es un dato antes de pandemia. Es decir, que en el 2020 se habían triplicado y cuatriplicado los trastornos de ansiedad y depresión con base al 2010, comparación al 2010.
Ahora en pandemia no tengo un dato exacto, pero es evidente que ha aumentado incluso mucho más. Pero entonces la pregunta que me hago es, ¿qué está pasando? Que a pesar de estar evolucionando neuropsicológicamente, a pesar de tener mayores adelantos, a pesar de que la psicología tiene un mayor peso científico, ¿qué pasa con el bienestar en la vida diaria que aparentemente no está desarrollándose de forma paralela a estos adelantos? No solo son estos trastornos. Si miramos en Colombia, para hablar puntualmente de nuestro país, las tasas de maltrato intrafamiliar van aumentando de forma vertiginosa. La cantidad de niños que tienen que ingresar preventivamente para evitar ser maltratados al ICBF cada año son absurdas, ¿sí? El feminicidio, los abusos sexuales, el maltrato intrafamiliar, los embarazos no deseados en adolescentes, la violencia, incluyendo muertes por intolerancia en la calle, todo va en aumento, todo va en aumento. Si miramos las cifras de los últimos 5 años, van aumentando. Pueden haber muchas explicaciones que no son eminentemente psicológicas y hay cuestiones obviamente políticas, sociológicas, etcétera, de conocimiento de datos que antes no se tenían. Hay muchas variables que intervienen acá, pero es evidente, independientemente de la interpretación y la explicación que queramos dar, que hay un deterioro significativo, a mi juicio, en el tema de salud mental y bienestar. Entonces, a partir de este contexto, ¿cuál es el reto para nosotros como psicólogas y como psicólogos? ¿Qué podemos hacer de cara a este contexto tan grande que tenemos? Si miramos ahora esta situación en épocas de pandemia, nos podemos dar cuenta que la situación aparentemente se agrava. Las defensas usuales que antes teníamos para poner un poquito al margen temores tan fuertes como el temor a la muerte, como el temor a la incertidumbre, como el temor a las posibilidades de lo desconocido, etcétera, han perdido fuerza, porque obviamente el COVID nos ha puesto de frente ante este temor, sin poder defendernos como previamente lo hacíamos. Y nos toca encontrar nuevas maneras de hacer frente, por ejemplo, a la incertidumbre, que es una experiencia realmente complicada si sentimos que no tenemos recursos cognitivos para hacer frente a ella. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que en el mundo se están dando algunas tendencias que algunos teóricos y sociólogos en el mundo nos están mostrando, algunas tendencias muy fuertes, ¿sí?, al individualismo, que se evidencian incluso en temas políticos y sociológicos como el nacionalismo, como la xenofobia, como el rechazo a la diferencia, ¿sí? Aparentemente estamos en un mundo multicultural donde compartimos de forma más fácil y rápida con personas de cualquier cultura, pero al mismo tiempo que compartimos con personas de distintas culturas, parece que no estuviésemos del todo preparados emocional y cognitivamente para aceptar la diferencia. Y por eso el rechazo al otro, el rechazo a la diferencia está siendo tan fuerte. Y eso nos está llevando a problemas políticos, económicos, etcétera, en muchas partes del planeta, no solamente de Colombia. Y adicionalmente hay otras tendencias. Hay otra tendencia orientada hacia la empatía, otra tendencia enfocada hacia la toma de perspectiva por el sufrimiento del otro. Sería grandioso que esta tendencia cobrara fuerza. Es mi interés que esa tendencia cobre fuerza a partir de clarificaciones como el tema de bienestar y el llevar a la práctica este tema tan importante, este concepto tan importante. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué podemos pensar alrededor de este tema de bienestar, dado este contexto y la situación de vida por la que estamos atravesando? Yo quisiera que tuviésemos muy en cuenta que a la psicología tenemos que seguir dándole un peso científico muy fuerte, muy fuerte. Estamos en un momento histórico, de la tradición histórica en la que estamos viviendo, donde tenemos que soportar lo que estamos haciendo de una forma muy formal. A mi juicio, la psicología ahí ha cometido un error y hay un mea culpa directo hacia mí mismo, ¿sí? Y es que en nuestro afán de darle un peso científico a la psicología, pareciera que la psicología en muchos sentidos, indistintamente de su área de intervención y aplicación, se ha olvidado de la vida cotidiana. Y eso ha dado pie a la aparición de una cantidad de personas, de áreas, etcétera, que hablan de emoción, que hablan de bienestar, que hablan de salud mental sin ser psicólogos ni tener una preparación formal, científica, buena,
¿sí?, seria sobre este tema. Como el otro día me decía un paciente, nadie va a hablar de construcción de puentes si tú no eres ingeniero civil. Él era un coach, que él era ingeniero, y él se estaba sintiendo atrevido porque estaba hablando de psicología. Pero hoy en día hablamos de emociones y hablamos de psicología sin ser psicólogos. Y tiene toda la razón este señor, tiene toda la razón. Y ahí nosotros hemos dejado una puerta abierta. Yo no es que esté en contra, por ejemplo, de espacios como la consejería, el counseling o el coach. Estoy muy en contra de esos espacios de personas que no tengan una formación psicológica, porque obviamente no prevén muchísimas cosas que dicen y las consecuencias que eso puede tener de forma adversa, ¿no? Para poner un ejemplo, la forma tan inapropiada como a veces se habla de psicología positiva. Entonces, en psicología positiva, que no es la idea, obviamente, se habla de que tú, obviamente, tienes que tener un estado de ánimo apropiado todo el día. Cuando en psicología positiva vas a encontrar muchísimos teóricos que te dicen que abraces emociones como el sufrimiento para que las puedas transformar, ¿sí? Pero el omitir este pedacito, esta fase de la experiencia, de abrazar algún elemento de la experiencia, que en este momento de pandemia es normal que tengamos miedo, frustración, ansiedades. Es normal. ¿Quién no las está sintiendo en algunos momentos del día, durante algunas semanas? Es normal sentirlas, pero las personas empiezan a pensar que por sentirlas tienen un problema psicológico. Entonces, primero no les prestan atención, no son capaces de afrontarla, no pueden transformar la experiencia y adicionalmente se terminan sintiendo mal porque sienten eso. Eso es grave en términos del bienestar y de la salud mental para los seres humanos. ¿Qué podemos hacer a ella entonces al respecto? Como siempre he dicho, mi interés en este momento es darle un peso científico fuerte a la psicología, pero orientarla hacia el tema del bienestar en mayúsculas, en y hacia la vida cotidiana. En y hacia la vida cotidiana significa una psicología orientada a las necesidades de las personas en el contexto histórico y social actual. Eso nos demanda a nosotros muchas cosas. Por ejemplo, tenemos una necesidad de atender cómo la persona está participando, valga la redundancia, de su propia experiencia. A veces, en nuestro afán de darle peso a las cosas, diseccionamos la experiencia en una serie de variables para poder estudiarla. Ojo, es un reto hacer eso, porque hay muchísimas variables que están incidiendo en el comportamiento psicológico hoy en día, pero no nos olvidemos que la experiencia es una, y que esas variables que con un fin científico y académico las hemos separado un poco para poder estudiarlas en profundidad, tenemos al mismo tiempo que luego encontrar la integración entre ellas. No podemos separarlas porque si no va a quedar una experiencia con un matiz psicológico por un lado, con un matiz ambiental por otro lado, con un matiz biológico por otro lado, y esa no es la idea. Eso es un reto tremendo que tenemos nosotros, los psicólogos y las psicólogas, en este momento. Pongo un ejemplo. A mí me remiten muchas veces pacientes médicos, endocrinólogos o cardiólogos que tienen pacientes con enfermedades endógenas a nivel orgánico, es decir, personas que han nacido con un problema a nivel cardiovascular, por ejemplo, ¿no? O que sufren de tiroides, de un problema de hipotiroidismo. Estos dos problemas van a generar una serie de estados ansiosos y una serie de emociones cuyo origen y cuya causa es biológica, no es psicológica. Pero cuando aparece la sintomatología, repito, cuya etiología es biológica, el ser humano inmediatamente se relaciona con esa experiencia. Y en su relación con esa experiencia aparecen esquemas de pensamiento, aparecen valoraciones, aparecen necesidades afectivas, aparecen impulsos. ¿Qué hace la persona con esa sintomatología? ¿Cómo la valora? ¿Cómo la vivencia? ¿Cómo la afronta? Una cardióloga el año pasado me decía, necesito que ayudes a esta persona a que aprenda a enfrentar la ansiedad, porque si no, lo que yo haga como cardióloga no va a servir de nada. No sé si se dan cuenta el peso que puede tener nuestra profesión en el mundo de hoy en temas de salud. La salud no es salud física y salud mental, es salud, es una sola experiencia. Eso es algo que quiero, a mi juicio, y obviamente desde mi perspectiva, no tiene que ser así, pero yo quisiera dejarlo muy claro. La experiencia se divide,
pero al mismo tiempo es una sola que se integra. La experiencia, cuando la persona logra captar la sintomatología, como por ejemplo puede tener extrasístoles, ¿sí? Cómo la persona puede tener ciertas disfunciones que le provocan unos estados de ira muy fuertes, cómo le provoca, por ejemplo, un desajuste hormonal, unos niveles de ansiedad altísimos, que no tienen que ver con problemas psicológicos necesariamente, pero cuando la persona vivencia su ansiedad o esos estados de ira y aprende a entenderlos, aprende a valorarlos y aprende a manejarlos, esa sintomatología de etiología biológica puede manejarse de mejor manera. Entonces la psicología colabora con el tratamiento en este caso, y lo estoy poniendo, digamos, en un término difícil con casos de etiología que no son psicológicas, pero lo quiero poner así a propósito para darnos cuenta que la experiencia, repito, es una sola experiencia. ¿Eso a qué nos lleva? Que una meta, a mi juicio, muy importante de la psicología, un reto hoy en día, es no perder de vista nunca, nunca el significado que las personas siguen otorgando a su propia experiencia. Tú puedes tener una experiencia cuyo origen en tu historia pasada te marca muy fuertemente. Puedes tener una experiencia que tiene un origen biológico, como los ejemplos que acabo de colocar, que te marca de una forma muy fuerte. Pero eso no son experiencias aisladas del momento actual. Esas experiencias hoy las sigues vivenciando, las sigues pensando, las sigues interpretando, las sigues valorando. ¿Con qué significado? Alguna vez un paciente me decía: Alberto, a mí me gusta tener el sartén por el mango. Y era un paciente con unos rasgos obsesivos muy fuertes, pero muy fuertes. Y en ese momento atiné a decirle: sí, pero en el sartén no tienes nada, está vacío. Usar la metáfora de la otra persona, yo no me voy a meter con eso, porque es una técnica, es una estrategia de intervención, yo decía, este no es el espacio para eso. Que usa la misma persona muchas veces ayuda a que la persona haga conciencia de lo que está haciendo. Pero esta persona, lo que quiero mostrar es esto. Esta persona en su historia pasada había tenido una historia de abuso psicológico muy fuerte por parte de sus cuidadores. Y como una forma de protegerse, había empezado a controlar absolutamente todas sus emociones. Todas sus emociones. De una forma muy plana, muy robótica, muy fría. Él me decía: mi vida es árida, ¿sí? Árida significaba que tenía el control, pero no sentía placer, que tenía el control, el sartén por el mango, pero no había grandes sensaciones de goce y de satisfacción en su vida. No había bienestar. Entonces, cuando esta persona se da cuenta que su ausencia de bienestar no es solo por la historia tan compleja que le tocó vivir, por el maltrato físico psicológico que le tocó vivir, que fue muy fuerte y que lo marcó y que lo hizo generar ciertas tendencias a nivel afectivo y a nivel cognitivo y a nivel comportamental, esta persona hoy se da cuenta que prefiere seguir aferrado a ese control porque prefiere estar seguro, aunque altamente insatisfecho. Cuando esa persona se da cuenta que su nivel de insatisfacción no es producto automático de lo que le pasó, sino que es producto también, no en vez de, sino también de lo que está haciendo la persona en el momento actual, la persona ahí ve la necesidad de cambiar. La persona ahí se da cuenta que su problema no es ajeno así totalmente, sino que él participa en algún grado de eso que le pasó. Ahí se empieza a generar bienestar. Entonces, ahora trato de extrapolar esto a la generalidad de la psicología hoy en día. No dejar de lado el significado ni la subjetividad de la persona. Ojo, eso es difícil. Los psicólogos y las psicólogas que trabajan, por ejemplo, en IPS o en EPS, a veces tienen que atender pacientes cada 20 minutos. ¿Cómo haces tú para atender a los significados y a las necesidades afectivas y cognitivas particulares de esta persona en 20 minutos, cuando en 20 minutos esa persona estará terminando de contextualizarse del problema? Y esa persona termina haciendo pues una consejería, que es lo que va a poder hacer. Pero de todas maneras, si esa persona pudiese centrarse en cómo esa persona vivencia sus síntomas, qué función tiene el sentido de ese síntoma para esta persona, podría atender a esa persona mejor. ¿Cuál es el reto entonces que propongo para la psicología? Que la objetividad en gran parte empieza rescatando la subjetividad del otro. Cuando yo atiendo a lo particular
a lo único, a lo subjetivo de esta persona o de este grupo de personas, puedo desarrollar estrategias de intervención en cualquier área de la psicología propias de esta persona o de este grupo de personas. Voy a poder atender a sus necesidades y voy a poder ayudar a resolver un problema concreto de estas personas, no el problema en general, pero sí el problema de esta o de estas personas. Eso es un reto tremendo, eso es un reto complicado, eso es un reto muy exigente en términos de coherencia científica y metodológica, pero también en coherencia aplicada de cómo llevar esto a la acción y cómo poder ayudar a las personas a que puedan entender que sus problemas psicológicos no son ajenos a sí, que hay unas causas que muy probablemente escapan a su voluntad, a sus decisiones, que tienen que ver con su pasado, que tienen que ver con distintos elementos socioculturales, que tienen que ver con distintos elementos neuropsicológicos, biológicos, etc. Pero, ojo, no en vez de la experiencia es una. Al mismo tiempo, también la persona podría estar colaborando con ese problema sin darse cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Cuando la persona capta su participación en el problema. Es evidente un problema en una persona cuando llega y te dice, doctor, por favor, quíteme este problema. Ya te das cuenta que la persona no es consciente de que su estado de satisfacción o de insatisfacción no se da cuenta que depende en algún grado de sí misma, sino de variables netamente externas y ambientales. Esto nos lleva hoy en día a otro reto muy grande, que es el tema de Big Data. Cómo utilizar todos estos análisis sin dejar de lado la experiencia puntual de la persona, sin demeritar al sujeto, que es quien está sintiendo y pensando el problema que está vivenciando. Si nosotros dejamos de lado a ese sujeto, estaremos adaptando a cualquier sujeto a mis necesidades metodológicas, teóricas y conceptuales. Y eso es, a mi juicio, grave, porque estaríamos proyectando en el otro mis necesidades teóricas, sin captar la necesidad del otro. Es como con creer que tú vas a conocer a otra experiencia porque te diga el cuadro sintomático que tiene. Yo siempre le coloco a los estudiantes un ejemplo relacionado, por ejemplo, con el caso de tristeza, que fue un caso real que yo atendí en mi vida, y yo asumí que entendía al otro porque me estaba diciendo que estaba triste, y me estaba diciendo que en su tristeza yo asumía cómo se estaba sintiendo, pero luego descubrí que esta persona no parecía triste. Esta persona era el alma de la fiesta, pero era el alma de la fiesta para tapar su tristeza. Entonces empecé a darme cuenta y a entender, hace algún tiempo ya, que un síntoma no significa lo mismo para todos los seres humanos. Creo que muchos psicólogos y psicólogos lo sabemos, pero pareciera que en la aplicación de los conceptos en la vida cotidiana nos olvidamos de eso, porque omitimos las necesidades significativas, subjetivas de la persona. Y si nos olvidamos de eso, no estaremos aplicando estrategias apropiadas para esta persona. Otro reto muy clave que yo estoy viendo. Es importante que la psicología salga de su sitio de trabajo concreto, que salga de su oficina, que salga de su consultorio, indistintamente del área de aplicación de la psicología. El mundo de hoy nos está exigiendo a la psicología que tenemos que tener incidencia en contextos de política pública. El mundo de hoy nos está exigiendo a la psicología que tenemos que salir a la comunidad. Tenemos que salir a tener incidencia en el comportamiento social de las personas. No podemos contentarnos, a mi juicio, éticamente hablando, no podemos contentarnos con crear una teoría o crear resultados de investigación que sean sólidos, que sean coherentes. ¿No? Eso es importante, pero es hoy en día urgente, necesario que podamos contribuir al bienestar ahí, en la calle. El Departamento de Psicología ha desarrollado una estrategia que se llama Psicología a la Calle desde hace mucho tiempo. La han liderado distintos profesores, Olga Hoyo, Mayelin Moreno, etcétera, ¿no? Y un grupo de profesores que lo apoya, precisamente porque nos hemos dado cuenta de esta necesidad. En este momento, voy a tomar prestado unas palabras de Luis Zapata, nuestro director de Departamento de Psicología. En este momento, nos damos cuenta que hasta que seas vacunado, la gran vacuna es el comportamiento.
El comportamiento es lo que tenemos para poder mantener o desarrollar nuestro bienestar actualmente. ¿Quiénes más que tú y yo como psicólogas y psicólogos somos los que tenemos las herramientas apropiadas para poder tener incidencia en ese comportamiento social de una forma óptima, de una forma constructiva, de una forma sana? Eso es importantísimo hoy en día y a muchos psicólogos se nos olvida eso. Eso me tiene a mí altamente preocupado. Éticamente me tiene contra la pared. Y esto me lleva a un elemento final con el que quisiera terminar, obviamente por cuestiones de tiempo. No quitemos a la persona su responsabilidad en las experiencias que está sintiendo. No quitemos a un grupo de personas la responsabilidad de las decisiones que toma. Hoy en día, que estamos en una sociedad de acceso al conocimiento y a la información muy fácilmente, facilistamente podría decir, si esa palabra existe, que es peligroso, porque las personas con nombrar el origen del problema se quitan la responsabilidad del problema. Yo tengo este problema porque me pasó esta cosa. Yo tengo este problema porque tengo este trastorno. Es que yo sufro de esto. ¿Cuántos casos no hay en el área legal de abogados que antes ocurría, pero nunca ocurría con la frecuencia que está ocurriendo hoy y con el peso y la fuerza con que está ocurriendo hoy, que tratan de quitarle a sus clientes la responsabilidad legal y ética de sus acciones al aducir que tienen X o Y trastorno psicológico, que tienen un diagnóstico neuropsicológico que dice que tiene este problema para manejar impulsos. Ojo, eso es cierto, puede haberlo y de hecho existen, claro que sí. En Estados Unidos solamente el 1%, escuchen el dato, el 1% de los casos que se presentan para que sea impune, para que sea impune, son validados. Es decir, que en el 99% de los casos las personas se acepta que es responsable de sus acciones, ¿no? A mí me preocupa muchísimo hoy en día que en nuestro afán de darle peso científico a la psicología, le quitemos la responsabilidad en primera persona a la persona que está pasando por X o Y experiencia. Ojo, me explico mejor. Hay que darnos peso científico. Fue lo primero que dije hoy incluso. Hay que hacerlo, pero esto con un afán de comprender e integrar las experiencias, y no solamente a nivel subjetivo, sino también y sobre todo a nivel intersubjetivo y social. La psicología hoy, a mi juicio, más que nunca, está llamada a ser psicología social. Aunque para el psicólogo social, bueno, aquí está Nelson y nos podrá clarificar, muchas veces es una redundancia hablar de psicología social porque se supone que ya es social, ¿no? Pero a lo que me refiero es que el psicólogo hoy, más que nunca, está llamado a atender a grupos, a comunidades. Las necesidades en términos de bienestar son grandiosamente altas y no podemos contentarnos con, bueno, nos podemos hacer y lo podemos hacer y de hecho muchas personas lo hacen, con contentarse con hacer algunas cositas a nivel micro, a nivel micro individual. Eso está bien, no hay que sentirse mal por eso, pero si queremos tener incidencia sobre el bienestar de nuestra sociedad, eso no va a ser suficiente. Yo quisiera que hubiese una pregunta, a mi juicio, que siempre nos gobernara, y es la pregunta ¿quién? ¿Quién es esta persona que tiene este trastorno? ¿Quién es esta persona que no es capaz de utilizar sus recursos cognitivos, su voluntad para desarrollar comportamientos altamente satisfactorios caracterizados por el bienestar? ¿Quién? No nos olvidemos que la persona no es un síntoma ni un grupo de síntomas. La persona es un ente regulador que vivencia esos síntomas, les da una función y un significado a ellos. Este es un momento en la historia muy importante para hacer una integración de áreas de la psicología, para darnos cuenta que la experiencia no está dividida. Siempre nos jactamos de que la experiencia es biopsicosocial y va a lo biológico por un lado, que muchas veces lo psicológico termina siendo un derivado o una simple consecuencia de algunos otros elementos ambientales o biológicos, o al revés, psicologizamos y reducimos lo biológico a una consecuencia de elementos ambientales o psicológicos. Este es un momento histórico en que nos están llamando a la coherencia y a la integración. Muchísimas gracias. Quedo pendiente hacia el final de la mañana para atender dudas, preguntas o aportes que quieran hacer sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación al panel de Psicología, Retos y Desafíos del Siglo XXI y por sus importantes aportes.
quiero resaltar el contexto que nos indicó al principio sobre el aumento significativo de los trastornos mentales, de depresión y de suicidio, incluso antes de que se presentara esta pandemia. Y es normal, ¿verdad?, en este momento tener ansiedad, miedo, preocupación debido a la situación de incertidumbre, como usted lo dijo, en la que nos encontramos. Precisamente su propuesta de bienestar se orienta entonces todavía a darle más peso científico a la psicología. Desde su perspectiva, la psicología se ha olvidado de esa vida cotidiana y ha dado pie precisamente a que otras personas sin preparación científica asuman las labores que nos corresponden a nosotros los psicólogos. Entonces, la psicología debería, como usted lo dijo, pensarse en y hacia la vida cotidiana, orientada precisamente hacia las necesidades de las personas y el peso de nuestra profesión en estos contextos de salud. Entonces, un reto para resumir sería que la psicología no debe perder ese punto de vista, el significado de que las personas le otorgan precisamente a su propia experiencia y no dejar de lado la subjetividad y las necesidades de cada individuo. Muchísimas gracias, doctor Alberto, por estar con nosotros en este espacio. A ti, Ana. Muy buena síntesis, muy buenas conclusiones, gracias. Bueno, a continuación tengo el gusto de presentar al doctor Nelson Molina. El doctor Nelson recibió su título como psicólogo en la Universidad de los Andes en Bogotá y realizó una especialización en opinión pública y mercadeo político en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es doctor y magíster en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 1997 hasta el 2011 se desempeñó como profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Desde agosto del 2011 ha sido profesor nombrado del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle y en el 2012 fue elegido como subdirector de investigaciones de posgrados del mismo instituto, cargo que desempeñó hasta el año 2016. A partir del 2013 hasta la actualidad ha sido miembro activo del Grupo de Investigación en Lenguaje, Cognición y Educación en la línea de investigación en narrativas, subjetividad y construcción social. El doctor Molina nos presentará su conferencia sobre retos ontológicos y epistemológicos de la psicología en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Nelson, por aceptar esta invitación a este panel. Ana María, muchas gracias. Muy buenos días para ti y para todas las personas que siguen esta celebración de los 50 años de Psicología de la Universidad del Norte. A mí realmente me complace, me satisface profundamente. No es un eufemismo decir que me siento muy honrado por la invitación que me hacen y espero poder compartir con ustedes unas ideas estimulantes y que nos sigan acercando académica y personalmente. Voy a comenzar el proceso de compartir pantalla, entonces vamos a irlo haciendo poco a poco. Ok. Creo que ahí se está viendo ya en este momento. Hola. Nelson, lo estamos viendo. Adelante. Perfecto, María. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Cuando recibí la invitación a participar de este espacio, pues se planteó alrededor de retos académicos de la psicología en el siglo XXI, y pues pensé que algo de lo que he venido trabajando últimamente tiene que ver con los retos ontológicos y epistemológicos, que suelen ser a veces palabras muy duras y muy alejadas de lo que habitualmente entendemos en la cotidianidad, particularmente de nuestros estudiantes y jóvenes profesionales. Espero que no se vuelva un hueso y comparto particularmente muchas de las ideas que Alberto acaba de expresar que fue muy interesante, con unas ideas bastante estimulantes y provocadoras en muchos campos, que algunas de ellas seguramente comenzarán a hacer clic con algunas de las cosas que voy a decir. Debo empezar por la felicitación, el reconocimiento y el agradecimiento a esta invitación, y pasaba lista a los colegas que conozco de la Universidad del Norte, y realmente pues conozco a buena parte de la planta, si no a todos, pero digamos con quienes he tenido un contacto amplio, o por momentos han sido varias personas. Aquí en mi lista tengo 10, 11 de ustedes, con lo cual lo agradezco y lo reconozco muchísimo, porque los cuento no solo entre colegas, sino con algunos también una relación muy cercana de amistad. Y debo recordar que en el año 93 conocí el programa de psicología de la Universidad del Norte, cuando se hizo en Barranquilla el Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología, que en ese momento pues, era una cuestión maravillosa,
y reunía cerca de 15, 16 programas, y recuerdo que en ese encuentro de estudiantes uno de los temas muy duros o muy interesantes para analizar fue la Ley 30 de Educación Superior que acababa de ser promulgada. De ese encuentro de estudiantes conservo varias amistades muy interesantes, así es que también parte de mi historia académica está vinculada a la existencia de la Universidad del Norte, lo cual agradezco y celebro profundamente. Les envío un abrazo muy grande a todos los colegas, a los estudiantes egresados y a quienes comparten esta mesa de desarrollo de pensamiento académico el día de hoy. Muy bien, entrando en materia, espero utilizar y ser muy riguroso con el tiempo. Yo quiero que pensemos ese asunto de los retos ontológicos y epistemológicos alrededor de la historia misma de la psicología. Es imposible no hacerlo. Y yo creo que es importante pensar y arrancar de la siguiente idea. Y es que lo que entendemos por psicología, por lo menos psicología científica, y aquí quiero ser muy enfático siguiendo la idea de Alberto hace un momento, esa psicología científica que inicia con Wundt en 1879, pues ha tenido diferentes paralelismos históricos, como lo coloco acá, con desarrollos sociotécnicos, científicos y también disertaciones filosóficas. Ese tema de las disertaciones filosóficas no lo quiero dejar de lado porque continúan hoy en día y hay veces es un error que los dejamos de lado. Ayer en el doctorado de psicología aquí de Univalle, en un curso, teníamos la presencia del director del departamento de física de la Universidad del Valle y fue muy curioso porque lo invitamos a hablar sobre una categoría física y la mitad de su disertación estuvo anclada en la historia de la filosofía que había dado origen a ese tipo de condiciones físicas. Nosotros, por la condición científica de la psicología, a veces somos ingratos con la condición filosófica de la misma y creo que debemos recuperar ese parentazgo que es muy importante y muy necesario. Esta idea que estoy planteando, que el desarrollo de la psicología está fuertemente vinculado a los momentos históricos en los que se ha dado, y eso creo que hoy en día es casi que indiscutible, que el objeto de la psicología más o menos es histórico, pues está planteado aquí por lo menos en 3 libros. El que está en la mitad es Alberto Merani, a mi juicio uno de los mejores libros de historia de la psicología, se llama Historia Crítica de la Psicología. La tercera fuerza de Frank Gabel sobre la emergencia del humanismo y actos de significado más allá de la revolución cognitiva de Brunner. Creo que por lo menos los libros de los dos extremos la mayoría los reconocemos. ¿Qué se destaca un poco de esta historia? Sencillo. De alguna manera, y esto lo plantea tanto Grubel como también Merani en sus textos, por ejemplo, el psicoanálisis arranca con una posibilidad y es el exceso de racionalidad de la era industrial. Y era necesario colocar algo de irracionalidad como válvula de escape y toda la metáfora analítica cabe muy bien en este proceso. De la misma forma, toda la industrialización norteamericana tuvo una fuerte incidencia en los orígenes del conductismo. También las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial tuvieron fuertes implicaciones en las causas del origen del humanismo y luego lo que tuvo que ver con todos los desarrollos informáticos vinculados con la cibernética, pues dan el apoyo y el acompañamiento en paralelo, no lo coloco como causa, un acompañamiento en paralelo a todo el desarrollo cognitivo de las ciencias cognitivas y de la psicología cognitiva después de los años 50. Es decir, el desarrollo de nuestra disciplina ha estado fuertemente asociado a todos los acontecimientos históricos, políticos, económicos, técnicos, materiales de la humanidad. No podemos suponer que hemos estado aislados, pero pocas veces lo vemos. Inclusive cuando uno rastrea los textos originales y fundantes de la psicología y acude uno a los textos de Wundt, a los textos de Dewey, los textos de Watson y los mira cronológicamente, para Wundt, por ejemplo, el objeto del estudio de la psicología a partir del método introspectivo fue la experiencia. Luego vino la conciencia, luego vino la conducta, es decir, la conducta es el tercer objeto de estudio de la psicología, no fue el primero. Luego viene la percepción, vuelve la conciencia, y a medida que va apareciendo nuevos objetos, los anteriores permanecen. Esto para reiterar lo que estoy diciendo, y es que nuestro desarrollo científico no ha estado desconectado para nada de las condiciones filosóficas e históricas en las cuales se han dado esas cuestiones. Yo creo que con esta diapositiva conecto con la presentación
de Alberto de Castro en la primera parte, y nosotros como disciplina científica, que es la psicología, permanecemos en una tensión permanente entre filosofía y ciencia, entre la razón y la empiria, y eso es fundamental. Es decir, las diferentes perspectivas y escuelas psicológicas tienen énfasis, tienen pesos diferentes de los elementos del orden racional y teórico y de las condiciones empíricas que lo sustentan. Y ahí es donde tenemos que mirar justamente los fundamentos filosóficos y las diferentes escuelas que están dando. Pero yo sí creo que hay algo fundamental, y es, si algo podemos llamar psicología científica, es una psicología empírica, una psicología que busca una evidencia, y cuando digo evidencia no me refiero solamente a la condición experimental como método, me refiero a la posibilidad de verificación, a la posibilidad incluso de identificación, que esto colocado en clave de la investigación cualitativa, tiene que ver con que no siempre necesitamos generalizar un resultado, pero sí podemos que el resultado sea objeto de identificación para alguna persona que comparte ese contenido. Entonces, esa psicología científica, esa psicología como disciplina científica, permanece en esta tensión filosofía, ciencia, razón, empiria, y creo que es importante que no perdamos de vista esto para no volvernos en estrictos técnicos o tristes técnicos, como me iba saliendo el lapsus, en tristes técnicos, sino que también seamos psicólogos con sólida fundamentación conceptual en la filosofía, en la literatura, en la misma ciencia dura que a veces despreciamos porque creemos que no tiene nada que ver. En esa línea, y ya incursionando un poco hacia la argumentación que quiero desarrollar, uno de mis filósofos favoritos y de los autores probablemente que más me ha inspirado, me ha motivado, me ha movilizado reflexiones, porque no lo deja a uno inmune, es Michel Serres. Me disculpan, yo no soy angloparlante ni he aprendido el francés, sé que el apellido se pronuncia diferente. Y Michel Serres, en este libro del contrato natural que aparece en la parte izquierda de la diapositiva, tiene una frase que es contundente, es tremendamente contundente, y es que las ciencias sociales del siglo XX, particularmente, él escribe esto en el siglo XX, aunque muere en el siglo XXI hace pocos años, han sido una obra de teatro con guión pero sin escenario. ¿Qué quiere decir una obra de teatro con guión pero sin escenario? Que nos hemos dedicado fundamentalmente a atender los asuntos metafóricos del lenguaje, de unos sistemas abstractos, explicativos, que dan cuenta de metáforas, de sistemas conceptuales en sí mismos organizados, que llamaríamos que tienen validez interna, pero nos dice, oh, se olvidaron del mundo material, se olvidaron de la materialidad. Y la pregunta que yo le hago habitualmente a mis estudiantes de pregrado hasta doctorado es, ¿qué tanto hemos incorporado la materialidad a nuestras explicaciones? Suelo hacer un ejercicio con estudiantes y es, traigan un objeto que para ustedes sea significativo. Y llegan a clase desprevenidamente con el objeto. Y hablan sobre la historia de ese objeto, ese elemento subjetivo que Alberto nos señalaba, de ese significado. Y luego les digo, si ustedes se deshacen del objeto, ¿qué pasa? La subjetividad se deshace. Mi invitación es a que pensemos en la explicación psicológica, y ya vamos a discutir eso de lo psicológico, porque también es otro tema complejo, a que en la explicación psicológica incorporemos la materialidad. Entonces alguien me podrá decir, Nelson, pero es que la materialidad le corresponde a los ingenieros, la materialidad le corresponde muchísimo a los antropólogos, ¿cómo que las ciencias sociales no lo hemos tenido en cuenta? Sí, ¿y los psicólogos? La psicología, en eso que llamamos que somos cualquier cosa, ahorita miraremos qué es, ¿dónde está tenida en cuenta la materialidad? Para nosotros fue muy importante toda esa inercia de la mente, la inercia del mundo interno, un mundo absolutamente abstracto y metafórico. Y cuando digo metafórico no le quito fuerza, lo que quiero decir es una construcción conceptual, es un mapa conceptual. Nuestras teorías son metáforas de mapas conceptuales de cosas que son empíricamente constructos. Es decir, no son materiales, son constructos. Y en la medida en que nuestras teorías sean consistentes, pues tienen algún nivel de validez, pero no les quita la condición metafórica. En ese orden de ideas, esta premisa de Serres para mí es fundamental, ¿sí? Y ahí aparece la pregunta, ¿qué es lo psicológico? ¿Cuál es el objeto de la psicología?
Cuando yo era estudiante, a comienzos de los 90, los primeros 5 años de los 90, estudiante de psicología, una pregunta fundamental entre quienes nos encontrábamos en reuniones como la de Barranquilla, que mencioné hace un momento, es, oye, ¿cuál es el objeto de la psicología? ¿A qué se dedica la psicología? Y uno pasaba la carrera entre los cafés de la cafetería en la universidad y las conversaciones, preguntándose por el objeto de la psicología, o algo más trascendente incluso, es que tu perspectiva epistemológica no me satisface, epistemológicamente tienes errores, eso no es contundente. ¿A qué nos dedicamos los psicólogos? En el estudio, no en la profesión, en el estudio. Y no es gratuito que cuando uno busca en Google psicología, imágenes, aparecen imágenes como las que tenemos en esta diapositiva, siempre referidas a lo que está dentro de la cabeza, ¿sí? Que objetivamente uno diría, pues hay sesos, una organización de los sesos del sistema nervioso en neuronas, en materia gris, en el cerebro, el encéfalo, con diferentes tipos de arquitectura en términos de la topografía, los hemisferios, todo lo que tenemos allí. Pero lo psicológico, ¿qué es lo psicológico? Lo psicológico es el mundo interno, lo psicológico es la mente. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué es la mente? ¿Qué es lo psicológico? ¿Qué es lo interno? Y ahí comenzamos a tener problemas en términos argumentales y derivados a términos empíricos. Los psicólogos solemos resolverla por la fácil, y resolverla por la fácil no es otra cosa que, no, ¿a qué nos dedicamos? Sí, pero eso que nos dedicamos, ¿de dónde viene? ¿Sí? Y aquí no puedo apelar a otra frase más sabia que la de Kurt Lewin, en 1930, que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Cuando uno es estudiante, le dan esta frase y uno siente que está siendo casi que insultado porque no le están enseñando a hacer cosas. Pero a medida que la vida avanza, que el pelo se cae, que salen las canas o cualquier otro tipo de cosas, uno dice, oiga, sí, la teoría me ayuda a pensar para el diseño de la práctica y el diseño empírico. Entonces sigamos en esta línea. ¿Qué es esto que estamos viendo nosotros como psicología? Uno mira en esto y haciendo la búsqueda de imágenes para la presentación, pues me encontré con estas nubes de palabras que nos hablan, si ustedes lo miran, fundamentalmente de constructos que uno podría ubicar del mundo interno o explicados desde el mundo interno, desde el mundo mental. De hecho, la palabra mind aparece en diferentes ocasiones, conciencia, idea, mente, ¿cierto? Son procesos que uno está vinculando directamente a los órdenes fisiológicos o a un mundo interno, que la mente en dónde está. Yo recuerdo mi profesor de aprendizaje me decía, pero ¿cuál mente? Muéstreme la mente, dígame en dónde está. Es decir, claro, profesor de aprendizaje, pues trabaja de una perspectiva donde el dato, donde lo empírico evidente, donde lo real funciona, ¿cuál mente? Pero si uno trabaja de una perspectiva en algunas cognitivas, de las teorías de la mente actuales, que incluso son relacionales, uno sigue preguntando qué es la mente, a menos que se operacionalice. Pero la pregunta fundamental dentro de todo esto, que creo que ya he problematizado el asunto, es, ¿seguimos en el dualismo? ¿Mente-cuerpo? ¿Lo psicológico, lo biológico? ¿O más complicado, lo biopsicosocial, categoría con la que yo habitualmente me enredo muchísimo, muchísimo? Hablamos de un mundo interno, ¿cuáles son nuestras metáforas? Y estas son preguntas que 150 años después del laboratorio de Wundt siguen vigentes, siguen perfectamente vigentes y que por condiciones pragmáticas nosotros a veces las dejamos de lado porque resultan filosóficamente pesadas. Conectando todo esto, hoy, marzo 2021, el mundo es otro completamente diferente y somos más conscientes de él gracias a la pandemia. Sin embargo, las 4 imágenes que tenemos acá no son pandemia, no son pandemia. Hay una película que me parece magistral, que es Ready Player One. Y en Ready Player One yo creo que uno lo que tiene es una profecía de futuro muy clara, muy, muy clara. Las gafas de realidad virtual ya existen en mundos paralelos y en Colombia hay programas de psicología que ya están trabajando en terapias o en otro tipo de aplicaciones centradas en cascos de realidad virtual. Eso está allí clarísimo. Tenemos a Neil Harbison, el primer cyborg que se implanta este chip para ampliar la cromía de su visión. Tenemos todos los temas de Big Data que aparecen por redes sociales. Toda la información de redes sociales sabemos qué pasa o qué no pasa. La conferencia en la que se inauguró el Congreso Colombiano de Psicología hace 2 años en Barranquilla, si ustedes lo recuerdan, tuvo que ver con esos análisis de Big Data. Es decir, esto no es solamente un problema del Cambridge Analytica y la campaña presidencial de Trump
hace 4 años, porque seguro que esta campaña de Biden y de Trump también estuvo matizada por grandes análisis de Big Data. Hoy en día estamos todo el tiempo en Big Data, no más por la conexión a Internet. Miren lo curioso que pasó con el tema, todos intentando cuidar nuestros datos con WhatsApp a comienzo de año, y sin embargo, todos descargamos Telegram y no usamos Telegram. Es decir, ya estamos más que vigilados y sabemos que estamos hipervigilados. Y Black Mirror, como serie que está en Netflix, pues creo que coloca una serie de problemas en capítulos independientes tremendamente interesantes. Y la pregunta que yo hago colocando aquí Black Mirror para señalar este asunto es, la psicología que nosotros conocemos, ¿cómo responde de manera actualizada, no desenfocada, a fenómenos como lo que nos plantea Black Mirror, por ejemplo? Esa es la pregunta fundamental que mueve mi presentación del día de hoy. La psicología que nosotros aprendemos y tenemos en las comprensiones ontológicas, metodológicas, e incluso en esa ontología de sujeto, responde a lo que Black Mirror nos propone, algunas de las cosas de las cuales ya son probables y algunas ya reales. Ustedes me podrán decir, Nelson, pero a ver, usted está hablando de unas condiciones materiales óptimas. Y yo digo, sí, pero no. Lo que pasa es que la tecnología ha entrado a muchísimos espacios. Creo que con estas 3 fotografías queda claro el ejemplo, pero coloco una situación que me llamó, 2 ejemplos que me llamaron poderosamente la atención, donde decimos que la tecnología ha incursionado en todos los espacios. Por ejemplo, yo creo que la psicología comunitaria está tarde de entrar en el análisis de los dispositivos tecnológicos en los procesos dinámicos comunitarios. La construcción de paz en la tecnología necesita eso. Es decir, ahí es donde digo, oiga, tenemos que recuperar e introducir la materialidad en nuestras explicaciones. Los ejemplos son estos. En la movilización indígena que hubo el año pasado hacia Bogotá, a mí me llamaba tremendamente la atención las personas que iban en las chivas utilizando sus celulares para mandar mensajes, las fotografías, el uso de redes sociales. Es decir, yo no sé si marginalidad significa no tecnología o qué significa marginalidad en este momento. Yo creo que en este momento hay unas condiciones de equilibración graduales que se aceleran muchísimo. No quiero decir que no haya desigualdad, claro que la hay, pero hay unos elementos de equilibración importantes que tenemos que mirar. La entrada de la tecnología a casa vía cuarentena pues fue clarísima. Y el otro ejemplo que me llamó muy poderosamente la atención, un día en un programa de la televisión alemana, están haciéndole un reportaje a un niño que se está preparando para monje tibetano. Y bueno, termina la grabación, pero siguen en off the record. Le siguen grabando y le pregunta el reportero al niño, bueno, y en tus tiempos libres, ¿qué te gusta hacer? Y el niño contesta, me encanta jugar PlayStation. Ya me dirán ustedes el contenido de los juegos de PlayStation en la formación de un niño que aspira a ser monje tibetano y esa materialidad cómo incide en su subjetividad. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es a qué interpela, a qué está interpelada, y aquí doy una definición particular de lo que yo comprendo por psicología, a qué está interpelada la ciencia del individuo, de lo singular o de lo ontogenético. Para mí, ahí está la psicología, en la posibilidad de explicar la singularidad ontogenética de cada uno de nosotros, que como cuerpo biológico nos volvemos individuos psicológicos. Eso es lo bello de esta carrera para mí. Como cuerpo biológico nos volvemos sujeto, individuo psicológico, ¿sí? Y la pregunta de esa transición es lo que explica finalmente la psicología, lo que explican teorías del desarrollo, lo que explica la psicología social, lo que explican muchísimas teorías a nivel de motivación, de percepción, esas transiciones de cómo se va singularizando. Y ese proceso de singularización es lo que le interesa a la psicología, ¿vale? Yo no sé si estamos de acuerdo, pero particularmente esa es mi comprensión. Y todo lo que hacemos como psicología está allí. Ahora bien, en el contexto contemporáneo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este contexto contemporáneo? Es decir, porque una cosa es pensarlo en la clave de 1879 en el laboratorio de Wundt en Alemania, donde no había tecnología digital para hacer mediciones, ni siquiera en los laboratorios de Pavlov, en la Rusia de comienzo del siglo XX, ¿cierto? A lo que tenemos hoy en día, donde lo biológico pasa incluso por los análisis de marcadores genéticos. La pregunta que a mí me queda todavía es si los marcadores genéticos hablan de condiciones de posibilidad
psicológica o hablan de condiciones de posibilidad biológica, y esos determinismos siguen siendo preguntas. Yo creo que eso no está resuelto. Ese problema no está resuelto. Pero además transitamos del elemento biológico a todo lo que supone el contacto con el medio externo. Desde la familia que nos tocó, el barrio donde crecimos, el colegio donde estudiamos, la universidad que nos tocó, los profesores que nos tocaron, los amigos que nos correspondieron, el internet, los contactos, o sea, todo lo que tenemos aquí alrededor de esa globalización significa muchísimas cosas. Y ahí es donde está esa transición, a mi manera de entender el problema, de lo biológico hacia lo psicológico, en una tensión entre lo heredado, lo aprendido, lo singularizado, lo construido. Y yo recuerdo en primer semestre de psicología en 1990, leyendo un texto de Morgan, que la gran discusión era la tensión entre natura y cultura. Yo creo que esa tensión no se ha superado, pero sí quiero llamar la atención en que tenemos una posibilidad de verlo diferente, y es que natura y cultura no son dos cosas diferentes, sino una continuidad a partir de unas condiciones desde el punto de vista biológico, que permiten una forma de relacionamiento con lo ambiental, con lo social, con lo cultural. En esa línea, lo que quiero proponer es que parte de esos retos epistemológicos y ontológicos, y esta es una conclusión de varios años que he venido trabajando con el doctorado y con preguntas de mi formación doctoral que luego no encontraba respuesta, y me encontré un libro que ya se los mostraré en la última diapositiva, pero creo que buena parte de esa propuesta que en este momento podemos avanzar, así sea para conversarla, no necesariamente para asumirla, porque no estamos en un escenario religioso, ni mucho menos para ser dogmáticos, son las teorías de la emergencia. Y me he encontrado con grandísima satisfacción que son perspectivas que están siendo asumidas por diferentes psicólogos de diferentes perspectivas, no solo teóricas, sino campos aplicados. Lo primero tiene que ver con un monismo ontológico, que está muy vinculado con la lógica aristotélica de alma o de ánima, ¿sí? El primer libro de psicología con el nombre Psique o de ánima es el Tratado de Alma de Aristóteles, y donde la idea de la potencia de la materia es lo que nos está planteando ese monismo ontológico, es decir, lo que nosotros somos como organismo biológico es la potencia para ser sujeto psicológico. Y gracias, por decirlo de alguna manera, al despliegue, a la existencia de condiciones biológicas, tendremos posibilidad del desarrollo psicológico, de la configuración psicológica. Y eso es un monismo, no es un dualismo. Hay una continuidad allí muy importante. Entonces, la primera aproximación ontológica es un retorno al monismo psicológico, al monismo ontológico, perdón, entendiendo la conexión del por qué lo biológico es la condición de posibilidad del sujeto psicológico. Esto lo podríamos desarrollar muchísimo más, pero pues por tiempo no puedo. Entonces ya lo estoy diciendo, hay un reconocimiento de lo biológico, pero en este reconocimiento de lo biológico no es la lógica localizacionista, ni mucho menos. Es una lógica de la condición de posibilidad biológica para que a partir de allí emerja el fenómeno psicológico. ¿Vale? Y en esto uno de los autores, como les digo, que es Terrance Deacon. Terrance Deacon tiene un libro que se llama Naturaleza Incompleta, ya lo anticipo, que de otra manera no lo podría acabar de explicar muy bien. Terrance Deacon plantea en Naturaleza Incompleta esta posibilidad de la emergencia desde lo biológico, pero donde lo psicológico no es igual a lo biológico, sino que lo psicológico es gracias a lo biológico. Y aquí tenemos discusiones muy interesantes que tenemos por desarrollar toda la comunidad de psicólogos y psicólogas, sin lugar a dudas, ¿vale? Porque esa lógica de la emergencia, que parte de allí, emerge de allí, pero es diferente de esa cuestión a nivel epistemológico, es bellísima, bellísima, y creo definitivamente que marca una diferencia con las lógicas más habituales de la psicología contemporánea en cómo las conocemos. En esa misma lógica de la teoría de la emergencia está el reconocimiento de la incidencia relacional. Es decir,
el escenario en el cual la persona, ese cuerpo biológico aparece, es impactado, o el escenario social impacta, en el mejor sentido de la palabra, impacta, da forma, moldea la condición de posibilidad biológica. La condición de posibilidad biológica. Y yo creo que los ejemplos de las adopciones interculturales son un buen indicador de ello. Voy a avanzar un poco más porque ya sé que estoy llegando al límite del tiempo, pero creo que está quedando más o menos clara el tema. Por tanto, el tema de las teorías de la emergencia en el plano epistemológico, en el plano ontológico, para nosotros como psicología, fundamentalmente están dadas en el reconocimiento de condiciones de posibilidad. Los cuerpos biológicos, incluso humanos, dependiendo del nacimiento o de la estructuración genética, puede llegar a determinar condiciones de posibilidad diferentes. Pero atención, las condiciones de posibilidad no son equivalentes a la función, a la característica, al constructo psicológico. Son la posibilidad para el constructo psicológico. ¿Sí? Suponer que son equivalentes es como decir que por tener un pescado tengo el sancocho. Esa no es la idea. La idea es que el pescado es una condición de posibilidad para. Y allí tenemos unos elementos que son tremendamente interesantes. Y puedo colocar una situación que para todos puede ser más o menos conocida. La condición de posibilidad trisomía 21, síndrome de Down, da unas condiciones de posibilidad para una forma de desarrollo cognitivo, afectivo, relacional diferentes. Simplemente diferentes, ancladas en condiciones de posibilidad particulares. La mayoría tenemos unas condiciones de posibilidad relativamente homogéneas. Cuando digo mayoría hablo estadísticamente hablando, no hablo de normalidad, ¿vale? Niños que al momento de nacer, de su parto, sufren hipoxia, sabemos que tienen unas condiciones de posibilidad que alteraron, o unas condiciones de nacimiento que alteraron su condición de posibilidad biológica, la estructura de su organismo y de su desarrollo cognitivo y motor tendrá unos lineamientos, unas condiciones diferentes, y los ensambles con el medio ambiente serán particulares y el resultado será otro muy distinto. Entonces, cuando hablamos de la condición de posibilidad, esas condiciones de posibilidad están allí. Y aquí en la foto tengo pues el desarrollo de los homínidos, los perros tienen unas condiciones de posibilidad, los gatos o las amebas, como aparece en la parte derecha de la gráfica. Finalmente, cuando hablamos de teorías de la emergencia en el campo de la psicología, estamos hablando de probabilidades, a mi entender, para explicar procesos de singularización. Y lo que subrayo es lo que yo llamo ese fenómeno psicológico emergente. Es decir, el fenómeno psicológico es emergente. El fenómeno psicológico es posible, pero el fenómeno psicológico no es inmanente. Y esto es una condición epistemológica y ontológica en la que me estoy jugando una afirmación muy seria, que seguramente podemos discutir con varios colegas, ¿sí? Entonces, es una posibilidad, es una perspectiva centrada en probabilidades para explicar procesos de singularización, y aquí viene lo que llamo el monismo, mediante la puesta en acción del sistema biológico en ensamble con las condiciones sociomateriales de relación. Y ojo, no hablo solamente de condiciones sociales, simbólicas, sino sociomateriales de relación, ¿vale? Entonces, es el momento en el que emerge el fenómeno psicológico de la singularización. Y uno podría traer aquí diferentes ejemplos para ello. Por ejemplo, los procesos circulares primarios en Piaget comienzan a hacer esos elementos de singularización, que comienzan a hacer los condicionamientos reflejos, lo que comienza a ser las primeras conductas operantes. Todos esos son primeros elementos sociomateriales de relación y de emergencia del fenómeno psicológico, ¿sí? El aprendizaje de esas pequeñas claves que tienen que ver con la familia, el silbido que el niño identifica, y a partir de allí, todo lo que tenemos hoy en día como singular. Entonces, cuando uno lo mira en redes, o cuando uno lo mira incluso en el punto de vista físico de probabilidad, la pregunta es, la psicología tiene un campo enorme porque explica que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y no solamente como cliché, sino que es
improbable que dos cuerpos estén expuestos a las mismas incidencias del medio ambiente, así se encuentran en el mismo salón, en el mismo espacio o en la misma familia. Y eso es lo que tenemos que aprender para explicarle a un padre de familia que nos dice, doctor, doctora, es que yo crié exactamente igual a mis hijos, pero mire lo distintos que son. Y uno dice, sí, es que la biología es distintísima. Uno dice, no, momento. Son fenómenos del orden relacional. Cuando uno tiene en cuenta no solamente lo semiótico, sino también lo material y lo biológico, conectado en una unidad que dé perspectivas. Parte de las fuentes en las que yo he venido descubriendo el asunto, y con esto cierro, para mí el eslabón perdido fue Incomplete Nature, de Terrance Deacon. Para quienes me conocen, yo vengo de la perspectiva construccionista, del análisis del discurso, donde todo está centrado en el lenguaje, y los estudiantes siempre me decían, profesor, ¿y lo material? Y me encontré con Incomplete Nature, traducido al castellano, naturaleza incompleta, pero lo que más me llamó la atención es cómo emerge la mente de la materia. Y ahí me capturé con la idea de emergencia. Para mí era el eslabón perdido, y Terrance Deacon realmente es una fuente tremendamente interesante. Y tenemos otros textos que aparecen acá, y uno que me encontré recientemente, aunque su publicación no es reciente, es de Mario Bunge, Emergencia y Convergencia, y es el campo en el que estoy particularmente trabajando epistemológica y ontológicamente todo el tema de subjetividad, tesis doctorales, investigación, porque creo que aquí hay una forma diferente de comprender el asunto, pero particularmente por dos cosas. Uno, que integra lo material, y en este momento el mundo sociotécnico, sin lugar a dudas, es muy material, y en segundo lugar, porque da la posibilidad de hacer un integracionismo que explica la comprensión de lo psicológico desde lo biológico para la emergencia del fenómeno psicológico. O sea, el fenómeno psicológico yo lo entiendo como emergente, no es inmanente, es emergente gracias a unas condiciones de posibilidad. Esta puede ser la provocación y la respuesta que ustedes me han hecho a la invitación del día de hoy a compartir en sus 50 años. Y como se trata de un reto, pues sencillamente es una invitación. Y ojalá tengamos mucho tiempo, no solamente hoy, que el tiempo es escaso, sino a futuro, para compartir sobre esta y otras inquietudes. Nuevamente, mi felicitación y agradecimiento a todos ustedes, y que la celebración de los 50 años sea la mejor para hoy y para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Nelson, por aceptar esta invitación al panel de Psicología, Retos y Desafíos del siglo XXI. Realmente fue muy interesante cómo nos muestra el panorama de la transformación de estas condiciones históricas en las que se desarrolla precisamente la práctica y la investigación de la psicología, lo que obviamente nos obliga a hacernos preguntas acerca de la pertinencia de esos modelos de base y las implicaciones que estos modelos tienen. Y por supuesto recuperar ese parentesco con la filosofía que también nos dio origen y que es fundamental esa tensión, ¿verdad?, entre los elementos de orden empírico y filosófico para poder incorporar la materialidad a la explicación filosófica. Agradezco realmente que haya compartido con nosotros en este espacio de los 50 años, y a continuación voy a presentar al doctor Jean David Polo, quien nos hablará sobre las perspectivas del trabajo en psicología. El doctor Polo es doctor en comportamiento social y organizacional de la Universidad Autónoma de Madrid en España, máster en psicología de la Universidad del Norte, y actualmente es coordinador de la red de revistas de Ascofapsi, investigador senior y coordinador del nodo POP de Ascofapsi, profesor de tiempo completo de la Universidad del Norte, y cuenta con experiencia en diseño, implementación y evaluación de programas de intervención organizacional y social con empresas nacionales e internacionales. Dan David, bienvenido. Gracias, Ana María. Un par de correcciones. Soy co-coordinador de la red de revistas y ya dejé la coordinación del nodo de psicología organizacional de Ascofapsi. Muy bien, ya. En todo caso, muy bien por estos logros también para ti. Bueno, gracias a todos. Quiero saber si están viendo mi pantalla en estos momentos. Alguien que me responda por allí, por aquello de los enganches de la tecnología. Ya lo estamos viendo, Jan. Adelante. Perfecto. Yo les traigo, pues, en esta cuestión de los retos, voy a tomar un poco lo que, primero, pues, agradecer la oportunidad que me da el programa, que me da el departamento de poder traerles un par de reflexiones. Yo escuchaba al vicerrector hablando de la sensibilidad como uno de los puntos importantes y uno de los asuntos que también creo yo que nos da, porque es que la sensibilidad no solo es la sensibilidad hacia mí, sino la sensibilidad con el otro.
Y, por ejemplo, muchos de estos asuntos de la pandemia están en que yo puede ser que no le tenga mayor respeto al asunto, pero por lo menos tengo sensibilidad con el otro. Y también lo dicho por el profesor de Castro con respecto al bienestar, al asunto de estar como conectados. Y lo mencionaba también el vicerrector, que es parte de lo que estamos trabajando nosotros en el departamento. Y recojo también un poco lo que decía Nelson sobre el asunto de esas dualidades en que las movemos los psicólogos, y en eso cierro, porque yo pienso que el asunto de las dualidades hay algunas que están superadas, hay otras que no, hay otras que es importante que no lo estén, hay otras que de pronto pudiéramos movilizar a otros extremos. Entonces yo quiero centrarme un poco en esa parte. Les propongo, esto es más unas ideas que tengo sobre quienes hemos sido en el trabajo en la psicología, una pequeña mirada al presente y un futuro posible, porque con la cuestión probabilística, después a los que les encanta la estadística, podemos entrar en ese tipo de debate. Son como las ideas que tengo. Un primer asunto es quiénes fuimos. Ustedes, estamos celebrando los 50 del programa de psicología, pero no podemos ser ajenos también a esa historia que nosotros recogemos, que es la historia de la psicología en Colombia, que es, por ejemplo, que fue liderada por Mercedes Rodrigo. A mí me llama la atención cuando nuestros estudiantes participan en la cátedra, y entonces ven la foto de Mercedes Rodrigo y preguntan, ¿pero quién fue esa señora? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y de repente es ver lo que es en una sociedad en particular machista, en una sociedad con las complicaciones que ha tenido Colombia y que sigue teniendo Colombia. Traer una idea loca que es, hey, vamos a hacer cosas, y de algo que se llama psicología, en particular porque las personas suelen pensar que esto de la psicología está más cerca a veces a la brujería. Algunos piensan que somos más unos técnicos y otros ni siquiera tienen muy claro el rol de a qué se dedican los psicólogos. Y eso incluye, entre otras cosas, algunos psicólogos. Entonces, es importante como esa revisión de nuestra historia, es revisión de qué hemos hecho, a hombros de qué gigantes estamos parados, y de repente, pues, aprovechar ese tipo de construcciones y ese tipo de miradas que nos permiten o que nos dan estas personas que han estado con nosotros. También hablar de cómo fueron las construcciones de los programas de psicología en Colombia, cómo nacieron por el programa de la Universidad Nacional. Y, por ejemplo, lo que fue la formación de nuestro programa ya en 1971, yo no había nacido, entre otras cosas, que interesante, porque habla de una coyuntura abierta, de una mirada y de una apuesta en una universidad que está naciendo. La universidad estaba creciendo en esos momentos, se arriesga con una carrera como psicología, se arriesga con una mirada de las condiciones de lo que trata la persona, de lo que trata la humanidad, y que en medio de todo se arriesga también en una ciudad que está pujando, que está creciendo, que está teniendo unos cambios, unas transformaciones bien interesantes. Es un programa que fue el primero acreditado a nivel de la costa Caribe. Hemos liderado muchísimos procesos de transformación, de cambio, y somos también responsables de mucha de la historia de la psicología en todo lo que es el Caribe colombiano. Es de las cosas de las que somos nosotros como herederos. Yo quisiera, entre otras cosas, llamar ahora sí un poco al presente. Quiero comenzar con esos datos. Nelson decía ahorita, bueno, el asunto de las People Analytics y este tipo de situaciones que cada vez están más con nosotros. Hay gente que nos encantan los datos, pero no porque el dato solo y aislado te diga las cosas, sino que el dato siempre va a necesitar un contexto. Y el contexto que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, es un contexto muy complejo. Estamos hablando de unas tasas de desempleo altísimas. Pues, le agradezco al DANE pues su colaboración en esto, pero nuestra tasa de desempleo ha ido creciendo. Y si las comparamos, ojo, aquí pues cualquiera me dice, que Jan David, pues es que en enero todavía, del año pasado, todavía la pandemia no tomaba mucha fuerza, pero cuando la comparas con enero de ahora y el asunto cambió drásticamente. Pero es que el desempleo venía creciendo, el desempleo venía haciéndose significativo ya el año pasado, solo que la pandemia agravó la situación. O sea, no estamos diciendo que la pandemia fue lo que disparó todo esto, sino que agravó una situación que ya venía latiendo, que ya venía trabajándose. La tasa de personas ocupadas realmente venía a veces en reducción,
y las condiciones de empleabilidad de las personas venían bastante complejas. Si se dan cuenta, la tendencia y las encuestas también hablan de que la informalidad en la mayoría de las ciudades, en las ciudades grandes, en las ciudades capitales, estaba creciendo. Si se dan cuenta, estamos hablando de que las tendencias se han manejado siempre en pequeños baches y empezó a crecer a partir de la pandemia. La media nacional nos dice que de verdad el asunto del empleo, y ojo, el asunto del empleo viene con complejizándose hace bastante tiempo, y es que la noción de empleo, de ese empleo que algunos tienen todavía, que es el empleo tradicional, de un horario de oficina de 8 a 12, de 2 a 6, con prestaciones sociales, con un contrato a tiempo indefinido, pues eso hace bastante tiempo que es la excepción de la norma. Y ahorita cuando veamos algunos estadísticos, la tendencia hoy en día es más el famoso contrato por OPS o por prestación de servicios, donde pues igual le hacen un quiebre a la norma, a la ley, haciéndole cumplir a la gente horarios laborales cuando por contrato no debería ser así. Y ojo que el DANE habla de este tipo de niveles de informalidad. Sin embargo, pues para los que le gastamos un tiempecito a ver lo que hace el DANE, a veces lo que pregunta el DANE sobre la cuestión de formalidad e informalidad, de pronto no está tan adaptado a los contextos, y a veces con las tasas de ocupación pasa más o menos lo mismo. A veces le preguntan a la persona en el último mes, usted ha hecho un esquema. Esto me llama bastante la atención, que es la tasa de informalidad por sexo, donde si ustedes alcanzan a ver, las mujeres, tendencia, por ejemplo, de las personas que ejercen la profesión, que estudian la profesión, son mujeres, y en las mujeres, empleo formal, las mujeres tienen menos oportunidades. Estaba en estos días leyendo un par de Ya se están recortando un poco tu comunicación, ¿me escuchas? sobre los Jean David. Jean David, ¿me escuchas? Tu comunicación se está entrecortando. Bueno, muy bien. Mientras se vuelve a normalizar la conexión del profesor Jean David, me gustaría irles contando un poco acerca de unos datos importantes por quinquenio de nuestra línea de tiempo, mientras me avisan si el profesor Jean David logra restaurar su comunicación. Como dato importante, en el primer quinquenio, que fue precisamente en el año de 1971, cuando se fundó nuestro departamento de psicología, a través precisamente del Acuerdo 74 del ICFES, y como les dije al principio, fue uno de los primeros programas de psicología en el país y el primero en formar psicólogos en la costa caribe colombiana. Luego precisamente tuvimos una prórroga de licencia de funcionamiento en el año de 1974, también con el Acuerdo 68 del ICFES, y la aprobación de 1975 con la resolución precisamente 9334 del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, precisamente en el segundo quinquenio, que fue a partir de 1976, recibimos una renovación de la aprobación en el año 80 a través del Acuerdo 193 del ICFES. Y se inauguró nuestro laboratorio de psicología, que todos nuestros estudiantes se benefician, y también los profesores del departamento quienes lo conocen. También en ese mismo quinquenio de 1976 tuvimos la creación del famoso proyecto de Costa Atlántica en unión con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través precisamente de la Fundación Bernard Badler,
y que fue aprobado en el año de 1977. También en ese mismo quinquenio recibimos con gran agrado la creación del Centro de Investigaciones de Desarrollo Humano, CIDUM. En el tercer quinquenio, que fue aproximadamente el año 1981, recibimos una gran noticia. Fuimos Premio Nacional de Psicología para el proyecto Costa Atlántica en el 12 Congreso Colombiano de Psicología realizado en el año de 1985 en la ciudad de Barranquilla, lo cual fue bastante llamativo. Vamos a consultar si el profesor Jean David ya restauró su conexión. Les recuerdo que si tienen algunas preguntas hasta el momento para algunos de los conferencistas, como el doctor Alberto de Castro o el doctor Nelson Molina, las pueden pasar por el chat y las estaremos también leyendo en vivo para que puedan realizar y responder sus preguntas. Otro dato interesante del cuarto quinquenio de 1986 fue la renovación precisamente de la aprobación de 1988 de la resolución del ICFES. Y en ese mismo quinquenio también nuestro programa fue Premio Nacional de Psicología en Colombia entre 1888 y 1990, otorgado precisamente por la Federación Colombiana de Psicología. En ese quinquenio también recibimos aprobación por parte del Ministerio de Educación y se inició la maestría en proyectos de desarrollo social, hoy la famosa llamada maestría en desarrollo social. Muy bien, como el profesor Jean David al parecer se le ha dificultado la conexión, yo creo que será conveniente que podamos continuar con el doctor Isidro Maya. Muy bien, el doctor Isidro, muy buenos días. Precisamente tengo el gusto de poder presentar al doctor Isidro Maya. El doctor Isidro es doctor en psicología de la Universidad de Sevilla, tesis sobresaliente summa cum laude por unanimidad, experto universitario en gestión de la innovación e iniciativas emprendedoras de base tecnológica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, área de Economía y Empresa, máster también en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la sección de Psicología de la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación principalmente se han centrado en el análisis de redes sociales y en la psicología como intervención social y comunitaria. Cuenta con más de 100 publicaciones científicas y en el estudio de redes personales precisamente ha contribuido en el análisis comparado de muestras de redes personales y el desarrollo de tipología de redes, innovaciones de métodos mixtos de investigación de redes sociales y estrategias de visualización en redes personales. En la última década ha participado en proyectos de la European Science Foundation para la innovación metodológica en el análisis de redes longitudinales en contextos de multinivel. Es director de redes, revista hispana para el análisis de redes sociales, que se cuenta entre las revistas españolas de ciencias sociales con más alto impacto. El doctor Amaya presentará su conferencia sobre retos actuales de la psicología social como ciencia y como disciplina. Doctora Amaya, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta celebración de los 50 años del Departamento de Psicología. Muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias también al programa de Psicología por la invitación a participar en este encuentro. Buenos días y buenas tardes desde España. En 2016 tuve ocasión de participar en el 50 cumpleaños de Uninorte. Me pareció una celebración magnífica de la cultura del Caribe colombiano. Así que para mí es un honor poder participar en esta ocasión en los 50 años del programa de Psicología y al mismo tiempo es una oportunidad para ver a los amigos, que tengo muchos en Barranquilla, y ver también esa magnífica luz que entra por las ventanas de Barranquilla, mientras veo que algunos de los compañeros de mesa hacen la presentación. Enhorabuena antes que nada, felicidades, y como he ido viendo a través de los comentarios que se subían en YouTube, creo que tanto estudiantes como egresados pueden congratularse del programa de Psicología y de disponer de una oportunidad de formación que es pertinente en lo teórico, que al que llega de fuera inmediatamente le transmite la sensación de un clima cohesivo y que, y a mí esto me resulta especialmente interesante, mantiene desde su fundación un compromiso comunitario con el entorno desde el punto de vista científico y desde el punto de vista del desarrollo de programas.
Curiosamente, estos años a los que estamos haciendo referencia, 1966 para la fundación de la Universidad del Norte, 1971 para el inicio del programa de psicología, coinciden con los años fundacionales de la psicología comunitaria. Aquella fue una buena época. Fue una época en la que se empezaron a poner en marcha muchas iniciativas de cambio social, inspiradas por el conocimiento científico y, en algunos casos, también en el ámbito de la psicología. En esa zona, en ese espacio, me voy a ubicar a la hora de plantear el encargo que me han realizado, que es hablar de los retos de la psicología, aunque humildemente lo haré desde el ámbito de la investigación-acción y de la psicología social aplicada en el terreno de la intervención comunitaria. Voy a compartir, si me permiten, una presentación para iniciar enseguida el comentario. Bueno, lo que yo propongo con la presentación es un regreso al futuro. Concretamente, propongo que miremos atrás, miremos al pasado de la investigación-acción para anticipar un posible futuro inmediato de la psicología, especialmente de la psicología social, especialmente del ámbito de la intervención comunitaria. Porque mi propuesta es retomar el legado de la investigación-acción para construir a partir de ahí el futuro de la prevención comunitaria. De hecho, concretamente, creo que podríamos remitirnos a 1946. Ese es el regreso al futuro que propongo. Ahora, decía, remitirnos a 1946, que es un momento en el que Kurt Lewin publica un artículo, Action, Research and Minority Problems, investigación, acción y los problemas de las minorías, que es donde yo quiero encontrar el reto que tiene planteado la psicología de la intervención comunitaria en la actualidad. Concretamente, en ese año, 1946, aparece un artículo de Kurt Lewin, pocos meses antes de su muerte, por cierto, donde se plantea la pregunta ¿por qué los psicólogos no estamos siendo efectivos en la prevención del prejuicio étnico y de la discriminación étnica, especialmente cuando nos referimos a la minoría negra, para el caso de Estados Unidos? Y Kurt Lewin plantea entonces una respuesta que a mí me parece innovadora y paradójica, porque se centra en aspectos de carácter metodológico. Concretamente, Kurt Lewin viene a decir, los psicólogos tenemos que plantearnos criterios objetivos de logro, decir por adelantado cuáles son los resultados con los que nos comprometemos en nuestra intervención. En segundo lugar, los psicólogos tenemos que hacer una comprobación realista de los resultados, es decir, lo que hoy denominaríamos evaluación de programas, porque eso es lo que nos da el feedback que nos permite aprender de la experiencia e ir enriqueciendo nuestros propios modelos desde la práctica de la intervención. Y, en tercer lugar, los psicólogos tenemos que desarrollar una forma de trabajo consistente en la planificación, la acción y la recogida de datos, la comprobación realista de resultados. Claro, lo que está planteando Kurt Lewin es que la investigación-acción es un ciclo de aprendizaje basado en la experiencia. Eso significa que se pueden rescatar los programas aplicados por profesionales de la psicología para la construcción de conocimiento científico, porque de esa experiencia de intervención, desde un punto de vista pragmático, podemos ir enriqueciendo nuestro conocimiento y poniendo los modelos teóricos a prueba con la realidad social. Es un enfoque pragmático que se ha desarrollado especialmente en el ámbito de la intervención comunitaria, pero que creo que puede tener desarrollos en otros ámbitos, y de hecho los ha tenido en otros ámbitos de la psicología. Con eso lo que Kurt Lewin está introduciendo es el concepto de investigación-acción. En ese mismo artículo, yo se lo recomiendo a los estudiantes de psicología porque creo que es un acercamiento muy interesante a la intervención comunitaria desde un punto de vista práctico. Y Kurt Lewin viene a decir, la psicología que solo produce libros no es suficiente. Creo que en las presentaciones que me han precedido ya se ha introducido la importancia de atender a las necesidades psicológicas, a las necesidades sociales, a las necesidades comunitarias y responder a los problemas actualmente existentes en nuestro entorno. Pero al mismo tiempo, y también se ha adelantado
en alguna de las presentaciones anteriores, nada hay más práctico que una buena teoría. Desde el conocimiento científico disponible en psicología podemos responder a las necesidades sociales. Y es en ese esfuerzo, en esa tensión continua entre el compromiso social y la construcción rigurosa del conocimiento donde se mueve la investigación-acción. Y por último, plantea Kurt Lewin, una buena manera de conocer un sistema social es intentar modificarlo. Él lo desarrolla concretamente a través de la dinámica de grupos y la experimentación en grupos como una vía de generar conocimiento sobre el funcionamiento de los grupos pequeños, pero lo podemos trasladar a cualquier ámbito de la psicología. Intervenir sobre sistemas sociales es una oportunidad para adquirir conocimiento al respecto de los mismos y también sobre el comportamiento individual. Junto con esas aportaciones hay una frase que es una definición que Kurt Lewin cuela de soslayo en ese artículo porque tiene una orientación práctica, pero que creo que a veces ha pasado desapercibida y es lo que creo que podemos rescatar hoy en día desde el punto de vista de la intervención comunitaria. Viene a decir, la investigación-acción, literalmente dice, es el estudio comparado de las condiciones y efectos de las diversas formas de acción social. Es decir, detrás de la idea de investigación-acción hay una idea de praxis y hay una idea de teoría de la acción. Desde la acción podemos construir conocimiento científico. Y una manera de hacerlo es a través del análisis comparado de cómo distintas intervenciones psicológicas obtienen distintos resultados en distintos contextos. Es decir, el germen de la investigación-acción conlleva una oportunidad para la sistematización de la práctica. Y aquí es donde creo que tenemos un reto por delante. No voy a aportar más ideas, me voy a centrar exclusivamente en esta, pero es lo que intento desarrollar a continuación. Creo que tenemos por delante la oportunidad de rescatar el reto de la investigación-acción desde el punto de vista de la sistematización de la práctica profesional. A ese respecto, si nos centramos en la prevención comunitaria en la actualidad, yo destacaría que hay dos características fundamentales. Una es que la mayoría de las intervenciones se diseñan a partir de modelos basados en los factores de riesgo y los factores de protección y que hemos tenido una aproximación singular hacia programas específicos para problemas concretos. Y la sistematización de la práctica conllevaría tener una visión de amplio espectro donde intentemos integrar el conocimiento de lo que vamos aprendiendo en distintos ámbitos de intervención. Concretamente empezamos con modelos de riesgo y prevención. Los factores de riesgo son aquellos que aumentan la probabilidad de aparición de un problema y de acuerdo con ellos solemos seleccionar la población diana sobre la que intervenir. Por su parte, los factores protectores son aquellos que nos sirven para contrarrestar la incidencia de los problemas sociales y le vienen a dar contenido a las acciones preventivas que llevamos a cabo. Sin embargo, como decía, es habitual que nos hayamos centrado en programas específicos para cada problema social. Por ejemplo, si pensamos en la prevención del consumo abusivo de alcohol, pues hay modelos muy consistentes que se han desarrollado desde la psicología social y que resultan efectivos en la prevención del problema. Hemos aprendido que en distintos escenarios sociales, en distintos países, es muy habitual que el inicio al consumo y las primeras experiencias de consumo abusivo se produzca en torno a la adolescencia, entre 11 y 14 años, variando dependiendo del contexto social, y que ahí tiene un papel fundamental la influencia social por parte de los compañeros. De manera que proporcionar habilidades sociales de comunicación que ayudan a resistir a los intentos de influencia de los compañeros se convierte en una manera muy efectiva de prevenir el inicio del consumo y posteriormente el consumo abusivo de alcohol. Ese conocimiento que hemos ido generando en el ámbito de la prevención del consumo abusivo de alcohol a veces queda restringido a ese ámbito y solo lo utilizan los profesionales que se manejan en ese ámbito. Sin embargo, nos dice algo al respecto de los mecanismos de influencia social o los procesos de control comunitario que creo que podemos utilizar en otros ámbitos de intervención. Y en ese sentido, introducir la perspectiva comparada que proponía Lewin aporta y podría aportar grandes beneficios a la construcción de conocimiento en psicología. Con una perspectiva comparada apenas se han realizado investigaciones. Yo voy a mencionar dos, una que hace Joseph Durlak en 1998 y una que recientemente, durante el último año, hemos hecho en el Laboratorio de Redes Personales y Comunidades
en nuestro grupo intentando replicar lo que planteaba Durlac con una materia diferente, que son los programas más recientes. Y Durlac lo que lleva a cabo es un análisis de 1.200 estudios sobre 6 problemas comportamentales y de salud. Y eso le permite llegar a algunas conclusiones interesantes, tanto sobre los factores de riesgo como sobre los programas que funcionan de manera efectiva para prevenirlo. Concretamente, Durlac encuentra, y no es una sorpresa, y está en consonancia con cosas que se han dicho ya a lo largo de la mañana, los problemas sociales no se distribuyen aleatoriamente en la población, sino que se concentran en segmentos de población vulnerable, que suele estar expuesta a diversas condiciones de riesgo simultáneamente. Y esa exposición a diversas condiciones de riesgo se traduce en muchas ocasiones en la presencia de problemas. El estudio de la comorbilidad resulta determinante. Es muy habitual, por ejemplo, en esta revisión de Durlac, encontrar que los problemas sociales se concentran en los barrios sociales, en los barrios, de bajos ingresos, o de manera genérica en la población con un nivel socioeconómico bajo. También se da con mayor probabilidad la presencia de problemas psicológicos y de problemas sociales en las familias donde hay problemas psicopatológicos de los padres, conflictos de pareja o pautas de crianza familiar inadecuada. Y este elemento va a aparecer a continuación porque la familia está en el centro de los contextos sociales que son relevantes para el desarrollo del individuo y, por tanto, tienen una repercusión muy importante en la aparición de problemas de carácter psicológico. Y, en segundo lugar, junto con las pautas de crianza familiar, la socialización en grupos de iguales, como acabamos de ilustrar con el caso del consumo abusivo de alcohol. Concretamente, la presión social a la que están expuestos los adolescentes por parte de sus compañeros durante un periodo crítico está detrás muchas veces de la aparición de conductas desviadas que se asocian a los problemas psicológicos que nos interesa prevenir. Nosotros hemos intentado hacer lo mismo refiriéndonos a 16 contextos de intervención diferentes. Concretamente, hemos analizado 16 casos de intervención psicosocial efectiva, revisando para cada uno de los problemas sociales que voy a mencionar al menos 2 o 3 metaanálisis donde se hacía una evaluación de cuáles son los programas que resultan efectivos en cada caso. Concretamente, hemos analizado el consumo abusivo de drogas, los embarazos no deseados, la violencia de género, la delincuencia, los problemas de conducta, las personas sin hogar, el SIDA, los niños de la calle, la participación comunitaria como oportunidad relacionada con cada uno de estos problemas, el desplazamiento forzado, los mayores que viven solos, la sobrecarga del cuidador, el abandono escolar, el rendimiento académico, la inclusión de personas con discapacidad y el desempleo, en particular cuando está asociado a resultados de estrés psicológico. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones u observaciones a las que hemos llegado con este estudio? Bueno, voy a señalar algunas relacionadas con los factores de riesgo, otras relacionadas con los programas que resultan funcionales en este ámbito y, por último, algunas conclusiones que podemos extraer o que podemos aprender a partir de revisar de manera sistemática qué estrategias de prevención comunitaria funcionan dependiendo del contexto social y del problema social al que hace referencia. Bueno, en primer lugar, observamos, y esto ya lo constataba Durlac, que existen rasgos psicológicos que introducen diferencias individuales en el riesgo de padecer determinados problemas. Eso nos congratula como psicólogos, pero vamos a ver que no es el resultado más relevante. Pero es bastante consistente, por otro lado. Por ejemplo, se sabe que personas con un nivel bajo de asertividad son más vulnerables al consumo abusivo de drogas, especialmente durante la adolescencia. Sabemos también que las personas de la calle, con frecuencia, tienen antecedentes de depresión o problemas de salud mental. Es muy habitual encontrar entre los victimarios de violencia de género algunos rasgos de personalidad antisocial. Y también el rasgo de impulsividad se asocia con una mayor incidencia de la conducta violenta y la delincuencia. Sin embargo, pese a la importancia de esta variabilidad individual, son la estructura social y los contextos comunitarios
los que explican una mayor parte de la variabilidad en los problemas que afectan a la población. Y ahí también la recopilación de evidencias, cuando nos referimos a estos 16 casos de intervención, es muy consistente. La acumulación de riesgos, esa comorbilidad tan importante a la que hemos hecho referencia antes, se asocian con un nivel de ingresos o un nivel educativo más bajo. También la violencia de pareja tiene más incidencia, tanto en víctimas como en victimarios, en aquellos segmentos de población con un nivel educativo más bajo. Las personas sin hogar, con frecuencia, han pasado previamente por dificultades financieras, que nos remite de nuevo a la estructura social. Y el deterioro de la cohesión comunitaria, especialmente a nivel de barrio, se relaciona con una mayor prevalencia de las drogas y de la conducta violenta en el barrio. Dentro de esos contextos, los contextos importan, es una de las conclusiones que siempre sacamos desde la perspectiva de la psicología comunitaria. El contexto familiar inmediato tiene un papel central en el origen de todos los problemas sociales examinados. Yo creo que esto es consistente con el proyecto de la playa al que se hacía referencia en alguna presentación, o con los proyectos Pisotón e Infantia, que juegan con esta filosofía de trabajar con los contextos de desarrollo humano, especialmente dando prioridad a los colectivos que están en situación de riesgo social, porque está directamente vinculado a los resultados psicológicos de interés. Concretamente, los estilos parentales y el establecimiento de modelos de comportamiento para los hijos resultan determinantes para la infancia y para la adolescencia, porque están en un periodo crítico desde el punto de vista evolutivo, que luego tiene influjo también en la vida adulta. Pero hay otros indicadores, por ejemplo, el conflicto y la violencia intrafamiliar está claro que se relacionan con la delincuencia juvenil o con el abandono del hogar, que a veces puede llevar a la existencia de niños de la calle. Cuando entre los padres hay actitudes favorables o por lo menos tolerantes con el consumo de drogas, es más probable el consumo abusivo por parte de los hijos. O incluso en el caso del maltrato, que también se ha mencionado, hay una transmisión intergeneracional del maltrato. Luego, parece bastante evidente que el contexto familiar tiene influencia específica en todos los problemas de referencia. A partir de ese mismo análisis, hemos identificado tipos de programas. Si los ponemos juntos, vemos que programas que van dirigidos a problemas sociales diferentes suelen manejar un mecanismo de cambio de comportamiento similar. Y a partir de esa lógica inductiva, creo que es donde está el potencial de la investigación-acción para realizar sistematización de la práctica. Estos que veis en la transparencia son los 3 tipos de programas fundamentales que hemos identificado. Por un lado, hay programas comportamentales que se centran en el fomento de la asertividad, la modificación de las contingencias de reforzamiento y el desarrollo de normas sociales positivas. Es bastante repetido en los programas de prevención comunitaria recurrir al entrenamiento en habilidades sociales y al entrenamiento de habilidades de comunicación. Esto puede servir para resistir la influencia de los iguales o también para resolver o afrontar conflictos interpersonales. Las habilidades sociales y el entrenamiento estructurado en habilidades sociales resulta especialmente efectivo en la prevención de los embarazos no deseados, el abuso de drogas y la violencia de género. Por lo tanto, parece que hay unos elementos transversales en los que estos problemas pueden coincidir, que tienen que ver con el desarrollo de competencias para la vida social. Por otro lado, las normas sociales y los programas que intentan promover normas sociales positivas, especialmente en los grupos de iguales, entre adolescentes, están especialmente vinculados a los problemas de conducta, a la violencia y a la delincuencia. Por tanto, otro área de problemas que parece que, aunque sean diferentes, pueden estar relacionados desde el punto de vista de los mecanismos psicológicos que movilizan. En segundo lugar, tenemos programas de integración social dirigidos a colectivos de alto riesgo, especialmente personas sin hogar, niños de la calle, consumidores de drogas, personas en riesgo de SIDA o personas que han sufrido desplazamiento forzado. En este tipo de programas se pone el acento en la rehabilitación y en la reincorporación a la comunidad. Muchas veces se organizan a través de servicios asistenciales
unidades residenciales o viviendas tuteladas. Pero lo que hemos aprendido es que los servicios son un incentivo, pero no son suficientes para el cambio de comportamiento. Es necesario que el incentivo del alojamiento o la comida se conviertan en una oportunidad para la rehabilitación. Y eso conlleva un proceso de cambio psicológico de largo plazo en esta población y mucho más complejo. Como una de las dificultades con estos colectivos normalmente consiste en llegar a los mismos y ser capaces de tener una cobertura adecuada, es habitual que en este caso se trabaje con educadores de calle, líderes de opinión o educadores de iguales, porque facilitan a través de las relaciones informales entrar en contacto con este tipo de población. En tercer lugar, identificamos programas que promueven el intercambio de recursos informales, especialmente de apoyo social, y que proporcionan asistencia psicológica personalizada. Y en este tipo de programas, una vez más, irían una serie de problemas sociales diferenciados. Por ejemplo, los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda, que son una estrategia basada en los modelos de apoyo social, son muy efectivos con los cuidadores de enfermos crónicos. Por ejemplo, con cuidadores de enfermos de Alzheimer. Los grupos de apoyo generan alivio, descanso psicológico, reducen el estrés y facilitan la recuperación. Son una vía de ventilación emocional también. Este tipo de estrategias también funcionan con mayores solos, que de pronto se ven integrados en una red comunitaria, en plano de igualdad, donde pueden intercambiar recursos. Por otro lado, están las estrategias de tutores y mentores que facilitan el seguimiento personalizado. Tutores y mentores igualmente son recursos informales, solo que en este caso se pueden utilizar, por ejemplo, para mejorar el seguimiento académico. Se utilizan para la prevención del abandono de la escuela, en el trabajo con niños de la calle, o también para mejorar el rendimiento académico. Es interesante ver cómo para problemas tan diferentes hay mecanismos psicológicos basados en el apoyo social que pueda tener un impacto parecido. Y en particular, tutores y mentores funcionan también porque proporcionan una asistencia psicológica personalizada. Esto se ha constatado especialmente en el ámbito de la inserción sociolaboral. Los itinerarios personalizados de inserción laboral resultan especialmente efectivos porque adaptan los programas a las características específicas de cada individuo, no ya de cada grupo social, sino de cada individuo, que tiene una trayectoria diferente para incorporarse al mercado de trabajo. Bueno, lo que vemos aquí es que distintos mecanismos sociales, como el control comunitario, la influencia social, el desarrollo de competencias personales, la integración en redes comunitarias, el intercambio de apoyo social y responder desde un punto de vista personalizado a las necesidades psicológicas del individuo, nos ayudan a cubrir un conjunto de problemas sociales muy diversos. Y aquí es donde está la promesa de la investigación-acción. No solo un ciclo de aprendizaje basado en la experiencia que nos permite aprender qué funciona en cada contexto, sino que es una vía para la sistematización de la práctica y para integrar el conocimiento psicológico disponible. En ese sentido, hay algunas implicaciones para el diseño de programas que nosotros hemos ido también recabando de esa experiencia de análisis de los metaanálisis con 16 áreas de intervención diferentes, que son las que tenéis resumidas a continuación. En primer lugar, realizar actuaciones primarias que modifican las condiciones socioeconómicas de vida en la distribución de problemas de la población es una vía preferente de intervención psicosocial. Claro, hemos comprobado la importancia de la estructura social o la importancia de las condiciones socioeconómicas en la distribución de problemas de la población. Pues es lógico pensar que si ponemos en marcha actuaciones de carácter primario que modifiquen dichas condiciones, vamos a tener un enorme potencial de cambio sobre el comportamiento individual. Por ejemplo, creo que en psicología no hemos aprovechado suficientemente el potencial de las políticas activas de empleo, que era el tema del que estaba hablando Jean David precisamente cuando se interrumpió la comunicación. El empleo, ya lo decía Yahoda en los orígenes de la psicología social comunitaria, no es solo una vía para obtener recursos económicos. Permite desarrollar redes personales, se relaciona con tener una vida activa, estructura el tiempo personal, significa estar conectado a la vida pública. Por eso, las políticas activas de empleo pueden ser una vía preferente de políticas sociales. Y a veces hemos tendido a separar. Por un lado, se ponen en marcha programas de desarrollo económico,
por otro lado, políticas sociales donde se ubican los psicólogos, por ejemplo, las dirigidas a la familia. El ámbito socioeconómico es tan relevante que los psicólogos no podemos ser ajenos a ese espacio. Lo tenemos que incorporar en nuestras estrategias para mejorar la efectividad de la intervención. En segundo lugar, una de las cosas que concluimos a partir de revisar lo que proponía Durlach o nuestra propia experiencia de evaluación es que el desarrollo de competencias en adolescentes en contextos educativos es una de las estrategias más consolidadas en términos de resultados en todos los ámbitos de intervención. Normalmente se hace a través de programas que se aplican en la enseñanza obligatoria, lo cual permite llegar a toda la población. La cobertura es un reto cuando estamos hablando de necesidades sociales o de necesidades comunitarias. En un periodo crítico, que es el de la adolescencia, que puede tener influencia posteriormente durante la vida adulta, y permitiendo el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades individuales, algo que es una estrategia polivalente, flexible y eficiente. Así que podemos decir que los psicólogos tenemos en nuestra vademecum algunas estrategias que son muy potentes desde el punto de vista de los resultados contrastados, no de lo que nos gustaría hacer, sino de lo que sabemos que funciona. Y el desarrollo de competencias en un periodo crítico, creo que podemos contarlo entre ellas. En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, comprobamos en todas las revisiones que hemos evaluado la importancia de las estrategias de base comportamental, con frecuencia con la utilización de modelos de aprendizaje social, como hemos visto en el caso de las habilidades sociales. Estas estrategias normalmente se caracterizan por definir el comportamiento de una manera específica, y eso es de gran ayuda cuando se trata de la intervención, porque en lugar de hablar de abstracciones, intentamos conseguir un objetivo concreto desde el punto de vista del cambio comportamental, y eso contribuye a mejorar la efectividad de la intervención. Y ahí hemos comprobado la relevancia, la incidencia de los factores contextuales. Son determinantes. El contexto comunitario y el contexto familiar son decisivos en la emergencia de problemas sociales. Por tanto, tienen que ser decisivos también desde el punto de vista de la prevención. Y ahí también tenemos una trayectoria que creo que podemos incorporar de manera efectiva en la prevención. Sabemos además que no es suficiente con informar. A veces yo creo que en psicología abusamos de las campañas informativas, que por supuesto pueden servir para preparar el terreno y facilitar el cambio de comportamiento, pero es necesario también concentrarse en mecanismos concretos que modifican los contextos y los comportamientos objetivos. Y en ese sentido creo que queda pendiente todavía más intervenir en los contextos de desarrollo humano. Esto no es una novedad y posiblemente en los orígenes del programa de psicología, posiblemente no, me consta que es así, en los orígenes del programa de psicología en Uninorte ya se ponía el acento en la importancia de los contextos de desarrollo humano y la necesidad de potenciar las intervenciones vinculadas a este ámbito. Sin embargo, en nuestro ámbito, en la psicología, sigue predominando actuaciones directas sobre factores de carácter individual, que son relevantes, es decir, no lo estoy planteando como alternativa, pero creo que en los contextos de desarrollo humano, de acuerdo con las evidencias empíricas que acabamos de revisar, tenemos un enorme potencial de cambio que deberíamos aprovechar. La familia es un contexto al que se ha recurrido con éxito en las intervenciones preventivas, con independencia del problema social al que estemos haciendo referencia. Las pautas de comunicación intrafamiliares son decisivas en casi cualquier problema de lo que hemos mencionado. El manejo de las normas de comportamiento de los menores están entre las palancas de cambio comportamental más significativas de carácter preventivo. No es suficiente repetirlo. La familia incide en la práctica en todos los problemas analizados. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una vía en la que tenemos que seguir insistiendo en el futuro. A partir de la revisión anterior, comprobamos que hay al menos 6 estrategias de intervención psicosocial estructuradas y que nos remiten a diferentes estrategias para promover el cambio comportamental. Los psicólogos se dedican a fortalecer capacidades personales, promover normas sociales positivas, integrar a los individuos en redes comunitarias, fomentar organizaciones de base comunitaria y facilitar el intercambio de recursos informales de apoyo, junto con, como es tradicional, proporcionar apoyo psicológico individualizado. Bueno,
Creo que con esto quería ilustrar, y con eso termino, el potencial de la sistematización de la práctica en el ámbito de la investigación-acción. Creo que si retomamos el estudio de la comorbilidad, como hacía Durlac, analizando la complejidad de los contextos sociales en los que viven los individuos, y nos esforzamos en sistematizar la práctica de la intervención, podemos hacer contribuciones teóricas de valor, al mismo tiempo que seguimos atentos a la intervención sobre problemas sociales. Eso es todo, creo que me he ajustado al tiempo y estoy disponible para el debate o las preguntas que puedan surgir a continuación. Muchas gracias por vuestra atención. Doctora Amaya, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este panel conmemorativo de los 50 años del Departamento de Psicología y por sus importantes aportes. Me parece que fue bastante llamativo y es de resaltar que desde la perspectiva de Lewin usted nos lleva a la reflexión de por qué los psicólogos en ocasiones no somos efectivos, no solamente en el tema del prejuicio, sino también en otros ámbitos de la psicología. Y es importante que podamos hacer énfasis en esos criterios objetivos de logro, en esa comprensión realista de los resultados y desarrollar formas de trabajo que tengan una comprensión y una comprobación mucho más realista de los resultados a través de estos proyectos de investigación-acción como ciclo de resultados basados en la experiencia. Me gustó mucho y es llamativo cómo los psicólogos podemos tener una importante injerencia en ese diseño de intervenciones basadas en estos modelos de riesgo y protección que usted bien nos mostró, y me encantó cuando pudo proyectar estos 16 casos de intervención psicosocial efectiva, porque nos mostró realmente cuáles son las estrategias que sí funcionan, por supuesto dependiendo del problema social y de los rasgos obviamente psicológicos que puedan estar aumentando la probabilidad de riesgo de padecer cierto tipo de problemas, y otras variables que son importantes para nosotros como el nivel de ingreso, el nivel educativo, la estructura social y estos contextos comunitarios. Creo que queda de fondo la importancia del contexto familiar, como usted bien lo dijo, ¿cierto? Estos problemáticas sociales como centro de los contextos familiares, estos estilos parentales, ¿verdad? Reflexionar sobre cuáles son esos modelos de comportamiento para la infancia y la adolescencia, estos padres que son tremendamente abandónicos o que tienen actitudes tolerantes al consumo de drogas, y esa transmisión intergeneracional del maltrato. Estos son áreas que no debemos ver como inconexas, sino como relacionadas precisamente con los mecanismos psicológicos que los están movilizando. En resumen, gracias, doctora Amaya. Tenemos estrategias muy potentes basadas en la evidencia como psicólogos, y nos deja esa importante reflexión de que no debemos abusar de las solamente transmisión de información, sino también ampliar nuestro repertorio de estrategias de intervención. En este momento me acompaña nuevamente el doctor Jean David Polo. Jean David, ¿estás? Sí, hasta donde yo creo que estoy. Qué bueno, Jean, que te tengamos nuevamente aquí. Estábamos hablando contigo antes del doctor Isidro en precisamente como ese manejo que ha tenido la empleabilidad de los profesionales y de las condiciones del futuro probable que tenías proyectado. Y también nos mostraste el preocupante panorama que estás mostrándonos del desempleo y que se agravó por la pandemia del COVID. ¿Puedes contarnos un poco más, Jean David? Con gusto. Entonces, si me permiten, continúo la presentación. Entre otras cosas, les pido excusas por salir. La nueva normalidad. Estas son las condiciones de la nueva normalidad, que pues hay que ajustarse lo mejor que se puede a conexiones y cosas por el estilo. Les mostraba la tasa de informalidad por sexo. Creo que hasta aquí yo llegué la vez pasada, donde tengo más o menos claro. Y señalaba fundamentalmente la parte de que, bueno, en medio de todo las mujeres siguen siendo quienes se dedican más a la informalidad, los hombres un poco menos, pero la tasa sigue aumentando. Les mostraba también la tasa de informalidad por ciudades. Bueno, había empezado, es que yo me quedé un rato solito, ya yo iba bastante adelantado cuando me enteré que nos habíamos desconectado. Barranquilla supera tranquilamente y de manera fuerte la tasa de informalidad del país. Listo, es una tasa que está en el 60.7, es una tasa altísima para una ciudad como la nuestra, va por encima de la media. Habla de unas condiciones sociales donde pues hay una gran cantidad de personas que no están cotizando de pronto a seguridad social, lo que va a ser más adelante un problema social muy potente, muy fuerte.
Además, las políticas de empleabilidad de empleado formal parece que no están tocando realmente la médula, y quiero rescatar un poco el pañuelo que me lanza Isidro, y gracias a Isidro Maya, como siempre, por sus acertados comentarios. De los programas que se han hecho son, parece, en efecto muy informativos, y en efecto abusamos muchísimo de solo la información. Nos hace falta, y hay el bagaje, o sea, la psicología tiene herramientas de método, herramientas teóricas que responden a este tipo de cosas. A veces el problema es que seguimos utilizando la herramienta que Albert Einstein decía que repetir lo mismo esperando una respuesta diferente era la concepción de la locura. Entonces hay gente que sigue repitiendo el mismo modelo, aunque el modelo ha sido totalmente ineficiente en eso. También mostraba el IBC, que la base que toma pues el ministerio sobre las personas cotizantes. Si se dan cuenta, el salario también ha ido bajando. En este momento yo señalaba en mi alocución para mí mismo que hablando con los colegas del observatorio del OXA, ellos me contaban que los aumentos salariales en Colombia han sido tan bajos que realmente la capacidad adquisitiva del colombiano se ha ido deprimiendo. ¿Qué quiere decir esto? El colombiano en la década de los 90 tenía mayor capacidad adquisitiva que el colombiano hoy en día. Oiga, pero venga, es que sí, de verdad, lo han aumentado y lo aumentan todos los años, y es una pelea, y nos ponen siempre a mirar los porcentajes, pero es que el porcentaje ha sido tan bajo que al final del día la capacidad adquisitiva, la base salarial con la que la gente está cotizando es mucho más baja que lo que era antes. Aquí, solo como modo informativo, esto es lo que es la tasa de cotizantes que también tiene el Observatorio de Educación Superior del Ministerio, con algunos salarios de los psicólogos en Colombia. Ojo, eso es lo que ellos estiman más o menos que está ganando un psicólogo. Entonces tenemos algunas universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario, como para que ustedes la tengan allí en cuenta. Quiero que miremos acá, está la Universidad de los Andes, aquí en particular la de la Universidad del Norte. Quiero que nos quedemos con ese dato, porque ahorita les voy a mostrar lo que hemos dialogado, lo que estamos conversando con el Colegio de Psicólogos, y de repente qué tan cerca o qué tan lejos nosotros estamos realmente de esa expectativa salarial. Y miren que aunque este dato es de hace 2 años, hace 2 años, no tenemos el dato actualizado, no lo actualizaron el año pasado, realmente algunos logran a este salario, pero la tendencia salarial es menor. Y ahorita les voy a mostrar un par de datos del colegio. Esto ahora sí, pues, habla un poco del presente de la pandemia. Gracias al Colegio Colombiano de Psicólogos por su aporte y por prestarme estos datos. Fueron muy amables al pasarlo. Estos son los rangos salariales que señala puntualmente el Colegio de Psicólogos que tienen hoy por hoy en Colombia. Y la gran mayoría de los psicólogos realmente están ganando entre menos de un salario mínimo a casi llegando, bordeando los 2 salarios mínimos. Esto es complejo. Esto es complejo porque estamos hablando que en la muestra que analizó el colegio hay un número significativo de personas que, aún teniendo una profesión, están ganando en condiciones casi que no son de profesional, que no son ni de técnico. De ahí para arriba de los rangos salariales, pues los invito a observar realmente dónde están como centradas las personas, dónde están los rangos salariales. De ahí en adelante, pues el gran grupo está ganando entre menos de un salario mínimo y alcanza a un poco menos de los 3 salarios mínimos. Y eso es complejo. Eso es complicado si tú invertiste, si tú le metiste el diente a los contextos de la universidad, estuviste estudiando, estuviste haciendo cosas, y se complica más porque además las jornadas laborales son extenuantes. Nosotros, y en eso pues tenemos un par de estudios, hay situaciones a nivel psicosociales. No estoy diciendo que los psicólogos seamos quienes tenemos más problemas de riesgos psicosociales en ningún momento, pero sí somos de las profesiones que tenemos una mayor tendencia a tener riesgos psicosociales en el trabajo, además de eso, riesgos por parte de la depresión. Y estos salarios no ayudan al final tampoco a que la persona sienta en algún momento medianamente compensado el asunto, y hace que todavía se vea más precario esa condición o ese modo o esa llegada a trabajar. También nos damos cuenta que hay un nivel importante de desempleo de psicólogos y de psicólogos desempleados. En la muestra que tiene el colegio, en el estudio que ellos hicieron, me llamó la atención que hay gente que decidió no ejercer la profesión.
que probablemente porque encontró algunas situaciones, encontró algunas condiciones que de repente no estaban a favor de eso, le da muy duro. Y eso está dado también porque a veces no se cuenta, y miren que hablamos de un 35 o 7% en la muestra que tuvo el colegio, no encuentra opciones laborales para psicología, para hacer psicología en Colombia. Es complicado porque, reitero, mucha gente no tiene claro. Yo normalmente acompaño en la supervisión de las prácticas organizacionales de nuestros estudiantes de décimo. Y a veces sentándome con algunos supervisores, es interesante que no tienen ni siquiera la percepción de los psicólogos más allá de técnicos o técnicas en aplicar pruebas. Y ojo, en algún momento alguien me dice, no, es que los psicólogos lo que sabemos es aplicar pruebas. No creo que esa sea la respuesta. Como han señalado quienes me antecedieron, y de verdad pues estoy completamente de acuerdo con ellos en eso. Esto es más allá de pruebas, de situaciones ontológicas, epistemológicas, como señaló en su momento también Nelson, a nivel de métodos probados, de evidencia empírica. A veces, reitero, es que nos quedamos, y como señalaba en algún momento el decano, le estamos dando cabida a otras profesiones, le estamos dando cabida a otras personas, listo, que sean ellos quienes aporten, quienes entren en los campos de la psicología, porque no nos apropiamos de nuestro bagaje teórico, no nos apropiamos de nuestro bagaje conceptual. Y me llama también la parte de cuántos recién egresados les cuesta encontrar ese primer empleo. Yo soy totalmente convencido que el primer empleo es fundamental, esa persona que me dé la oportunidad de entrar. Y por eso para nosotros como programa siempre ha sido importante fortalecer, mirar esas competencias o esas habilidades que nos ayuden a que nuestros pelados pues se vinculen de buena manera. Solo para tomar en cuenta otro dato también que le agradezco al colegio, lo que por lo menos la mayoría conoce que es psicoterapia, la tendencia grande, si se dan cuenta, es inmensa. La tendencia dice que el 81.7% de los psicólogos y psicólogas pues cobran por consulta, por honorarios de psicoterapia, entre 50,000 a 110,000 pesos. Saquen el salario mínimo, ¿listo? Ahora vean cuántas consultas hay que hacer diarias, ¿listo? Para más o menos alcanzar y ahora estamos hablando de personas que se dedican a la práctica privada. Algunos pueden tener una cantidad amplia de pacientes, otros de repente tienen menos pacientes. Y esto también, si vas a pagar seguridad social, si además de eso estás pagando el arriendo de un consultorio, ¿cuánto se significa a ti este tipo de precios? Realmente si son competitivos o no. En el caso de nosotros, pues tenemos una gran empleabilidad. Estos son datos que le agradezco al estudio de la trayectoria laboral de la universidad, pero a mí lo que me inquieta es que el 35% de nuestros egresados, por lo menos ya me refiero puntualmente al caso Uninorte, manifiestan tener contrataciones por prestación de servicios. Eso es un modelo de precarización laboral, es un porcentaje altísimo para profesionales tener este tipo de condiciones, bueno, para cualquier colombiano, pero en particular para los profesionales, porque se mira o se está abordando al profesional por momentos, y lo que sucede al final, y aunque algunos de nuestros gobernantes digan que es que no necesito el profesional todo el día, es que sí lo necesitas, y si necesitas a la persona que esté pendiente, a la persona que te resuelva también el problema, porque a veces el problema no espera. En el área que manejo, que es la psicología más que todo de las organizaciones y del trabajo, pues la organización, el problema es para ayer, el problema suele ser algo que tengo que resolver de manera inmediata. También a veces porque nuestros egresados piensan o sienten que no tienen las oportunidades. El asunto de la experiencia es fuerte y suele ser algo complejo, los rangos salariales. Pero miren que en medio de todo, en la medida en que los egresados nuestros van pasando el tiempo, les va yendo bien. Entonces creo que alcanzamos a hacer una buena labor. La cosa comienza dura, pero, y eso lo quiero dejar bien claro, también después de un tiempo empieza a mejorar la dinámica, empieza a darse una condición bastante mejor. Futuros posibles, ante todo esta incertidumbre, yo quiero ser esto también muy claro, yo soy muy crítico de los futurólogos, de todos esos que se ponen a escribir pensando en futuro. Si hay algo que nos enseñó el 2020 es que todos los futurólogos están totalmente corchados, o sea, los futurólogos poco o nada nos aportaron. Ninguno previó la pandemia, ninguno previó el asunto de la pandemia. En estos días, creo que el día de hoy es que estamos conmemorando el año
de que salieron las medidas en el caso del Estado colombiano de confinamiento y todo este tipo de cosas. Y la idea, mire, casi todos creo que llegamos a ese punto. Mira, esto es por un mes, esto es por 2 mesecitos. En el peor de los casos va a ser 3 meses. No. Las predicciones de casi todos los modelos fracasaron. No supimos cómo manejar la pandemia. Hay variables de lo humano, de lo social, de la interacción que se genera entre las personas y su medio ambiente, que rompieron muchísimos de estos modelos tan cuadriculados. Y en ese sentido, pues propongo como potenciales posibles situaciones en esta incertidumbre. Uno, la precarización contra el mejoramiento. Estamos en una situación precaria, pero también hay psicólogos y psicólogas que ganan muy bien. También hay personas que tienen y que han logrado innovar. Y entonces yo les suelo hacer una pregunta mucho a mis estudiantes en clase, que al principio los suele inquietar, los suele molestar, pero luego entienden un poco la lógica y cuando son egresados me escriben correos diciendo cómo les encanta esa pregunta. Y es, ¿qué tiene usted que no tenga la competencia? En otras palabras, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos cualificamos? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué cosas estamos haciendo tocando aquí, tocando puertas, aprovechando lo que es la vida de la universidad para luego seguir adelante y construir una carrera profesional lo más brillante posible? También, ¿a qué le apuesto yo en mis emprendimientos? Hemos hablado en muchísimos foros sobre el asunto de que a nosotros al final nos forman mucho para ser empleados de la educación, y hay un debate sobre esto que no es el fin en este momento, pero en unos años hacia acá se ha centrado más en enseñarle a los estudiantes mayores habilidades técnicas, y yo tengo claro que nuestros estudiantes tienen una capacidad infinita a nivel técnico, pero en cuanto a la lógica, en cuanto al pensamiento que va más allá, a veces cuesta, porque es que tenemos que prepararlo para este problema puntual, para esta situación puntual. Y eso resta a veces la persona. Tratamos en el programa siempre de generar ese debate en la persona, en lo social, en el contexto, en lo que está pasando. En que en Barranquilla pues tenemos unas situaciones X y Y, pero que también se proyecte en la ciudad, también a nivel nacional, que vea también afuera y siga creciendo como persona. Otro también es el asunto de las People Analytics, las analíticas de personas. Ya pues de esto se ha tocado, Nelson mencionaba la conferencia inaugural en el Congreso del año pasado, no, del año antepasado, perdón. Y que de verdad, pues, más allá de Trump, porque esto se hizo popular, fue gracias a la elección del señor Donald Trump como presidente, va a estas discusiones de que todos estamos en bases de datos, compartimos nuestros datos. En efecto, recuerdo lo que fue el océano de personas escribiendo y diciendo cosas respecto de bases de datos. El asunto de la protección de datos es un asunto cada vez más complejo. Desde que usted entra a Google, esos acuerdos de confidencialidad, y la psicología tiene un montón de situaciones y de conceptos y de métodos para revisar este tipo de influencias que hay, de cómo la influencia social, cómo, por ejemplo, en la empleabilidad hay empleo en esas áreas, en ese tipo de análisis, en sentarnos a ver cómo la gente toma las decisiones. Y modelos clásicos que siguen apostando a cosas que nos han dado respuesta hasta ahora, pero que tienen que también permitirse, conocerse, abrirse para generar una mejor empleabilidad en los psicólogos y dejar de pensar solo en la parte técnica. Finalmente, modelos sistémicos contra modelos solamente biológicos. Ahí tomo algo que me encanta de Karl Popper, que es el mito del marco común. A nosotros los seres humanos nos gusta agrupar las cosas y nos gusta agruparlas en las mismas categorías, y la psicología no escapa de eso. Aquí hay personas que llevan haciendo un esfuerzo de que todo lo que dicen, todo se puede dar. Miren, la misma física ya aceptó que el mito del marco común es poco viable, que todavía las ciencias y hoy la física nos lleva muchísimo tiempo a nosotros. Nos falta todavía muchísima investigación y desarrollo. Yo a veces no entiendo esos afanes de algunos autores, colegas, que en sus conferencias comienzan diciendo es que yo tengo la verdad, y si tú no crees que tenga la verdad es porque no entiendes mi exposición. Me parece bastante agresivo, abusivo eso, además de que insulta al auditorio, sino que cada uno tiene su propuesta, y que aquí lo importante va a ser qué evidencia empírica, por lo menos para generar ese empleo, para que yo pueda mostrarle a una empresa, a un colegio, a una institución de salud, a una comunidad, que lo que estoy haciendo está fundamentado en razones, y que pueda apostar a mejorar mi condición de empleabilidad. Entonces, más que pensar en que, oiga, mira, Yan David terminó diciendo que mejor estudio yo otra cosa y me dedico a otra vaina, no, es qué tiene usted, qué está aportando, qué está innovando. Yo recuerdo escuchar a muchos a veces
decide y ellos sí, ya, siempre tenemos una amable atención. Muchísimas gracias, Jan, por haber aceptado esta invitación a participar con nosotros en este panel conmemorativo de los 50 años del departamento y por tus importantes aportes. Realmente fue muy interesante escuchar las condiciones pasadas, actuales y también el probable futuro del trabajo para los profesionales de la psicología y sobre todo en estos contextos de incertidumbre, como lo dijo también el doctor Alberto de Castro. La exposición del manejo que ha tenido también la empleabilidad de los profesionales, además de las condiciones de un futuro posible, son muy interesantes y obviamente, como muchos lo expresaron en sus comentarios, es bastante preocupante el panorama que nos mostraste un poco sobre el desempleo y que claramente se agravó por la pandemia del COVID-19 y sobre todo el tema también de la estimación de los salarios de los psicólogos en el país, que como tú muy bien lo dijiste, es una realidad bastante compleja, con jornadas laborales extensas y con una tendencia también muy probable a sufrir de riesgos psicosociales y también de depresión. El modelo de precarización laboral que nos propone y que nos muestra con los tipos de contratos que nos muestra para el profesional de la psicología es algo a considerar. Y bueno, también nos dejas el mensaje de que los futuros posibles que nos propones nos invitan obviamente a ser mucho más competentes cada día y a construir una carrera profesional muy exitosa también basada en el emprendimiento. Gracias, Jan. Bueno, a continuación voy a pedirte que todos los ponentes nos proyectemos en el vivo. Gracias. También al doctor Luis Felipe Zapata, por favor. Muy bien, entonces a partir de este momento, pues como le hemos indicado en el chat, estamos recibiendo pues preguntas o comentarios que quieran hacerle a los ponentes del día de hoy. Vamos a darle la palabra al doctor Luis Felipe Zapata, quien inicialmente tiene unas preguntas dirigidas al doctor Nelson Molina. Adelante, Luis Felipe. Ya, bueno, gracias, Ani. Sí, yo quedé con algunas inquietudes a partir de la intervención de Nelson y me quiero referir a esa, ¿sí? Sin lugar a dudas, yo creo que ese es un reto muy importante, la conexión de lo psicológico con lo biológico, no solamente como un reto epistemológico, que es la base, sino también tiene repercusiones formativas y tiene repercusiones prácticas, ¿correcto? Y creo, si no entendí mal la exposición de Nelson, que toca el problema fundamental de la psicología, es decir, cómo emerge lo psicológico en el curso del desarrollo, ¿sí? Entonces, me parece que ese es el problema fundamental. Todo indica que lo psicológico sí tiene una materialidad biológica, particularmente en el sistema nervioso, particularmente más allá en la organización cerebral. Entonces, entendiendo que la psicología, digamos, es una ciencia de la interconexión, de la conexión, porque realmente la psicología es un resultado lo psicológico de conexiones sociales y biológicas. La pregunta sería, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos incorporar lo biológico al conocimiento de lo psicológico? Me parece que esa es la pregunta que quiero hacer. Hay, digamos, ejemplos en la historia de la ciencia, como el caso de la biología. La biología, cuando se desarrolló en una forma muy importante la química y empezó a conectarse con la biología, muchos biólogos vieron esa conexión como amenazante, porque en sus inicios no se consideraba que eso era biología. Pero con el curso del desarrollo y del conocimiento se entendió que los procesos biológicos tienen una base química y realmente hoy en día se entiende la biología más bien como procesos
bioquímicos. Y cuando se dio esa unión entre biología y química, la biología avanzó en una forma importante. Entonces la pregunta es esta nuevamente, ¿cómo incorporar lo biológico, en particular lo cerebral, a el conocimiento y a la base de lo psicológico? Porque uno puede pensar que en el desarrollo de las neurociencias puede darse un punto de apoyo muy importante, no el único, por supuesto, no el único, muy importante para el desarrollo de la psicología a futuro. Además que va a ser una ciencia que va a marcar el desarrollo de la humanidad. ¿Cómo podríamos incorporar, Nelson, entonces, ese conocimiento biológico a lo psicológico? Pues Felipe, gracias por la pregunta. Yo creo que ahí es donde está lo que yo señalaba del tema del eslabón perdido. De lo que yo he venido encontrando justamente con estas perspectivas de la emergencia es la diferenciación del fenómeno psicológico de la condición biológica. Es decir, no es equiparable la condición o el sustrato biológico al fenómeno psicológico. Uno de los ejemplos históricos de eso pues son todas las perspectivas localizacionistas, y que incluso que hoy en día con todo el tema de la radiología y de las imágenes, uno puede llegar a mirar, mire, es que aquí está ubicado esto, pasa tal cosa. Lo que pasa en esa lógica, siguiendo a Terrance Deacon, que es un personaje tremendamente interesante, él es neuroantropólogo, tiene también algunos trabajos en línea cognitiva. Siguiendo a Deacon, él tiene una idea muy interesante, justamente el fenómeno psicológico emerge de esa condición biológica y es diferente a la condición biológica, dado que lo biológico es la condición de posibilidad. Yo creo que parte de ese giro es comenzar a entender lo biológico como condición de posibilidad y no como equivalente al fenómeno psicológico, y que de acuerdo con la organización estructural de ese sistema nervioso y de otros sistemas mismos del cuerpo, tendremos condiciones de posibilidad diferentes que se ensamblan con toda la relación semiótico-material externo, ¿sí? Pero creo que el punto fundamental de la idea es diferenciar y hacer el énfasis en lo emergente. Y en eso emergente, tú haces una afirmación que me parece muy interesante para retomarla. En eso emergente hay una materialidad de lo psicológico que es diferente a la materialidad biológica, entendiendo por materialidad la existencia del fenómeno. Y Deacon plantea un argumento que para mí es tremendamente interesante. Es un fenómeno que no tiene materialidad, pero es real. Y es tan real que tiene la capacidad de producir efectos. Y ahí se nota su existencia. Pero ese fenómeno psicológico emergente, que es diferente del biológico, que produce un efecto, es donde nos damos cuenta justamente de la continuidad, por decirlo así, de los dos sistemas, pero de la diferenciación de los mismos, en tanto el ensamble que tiene ese cuerpo biológico con las condiciones sociales. Yo creo que para mí la clave de todo esto, y con esto cierro, está en adentrarnos mucho en esa lógica de la emergencia, las teorías del emergentismo, que son tremendamente interesantes. Y curiosamente, como muchas de las teorías que terminan siendo actuales, las primeras ideas aparecieron hace aproximadamente unos 90 o 100 años también, y están siendo muy trabajados en diferentes ámbitos. Pero para mí, fundamentalmente, en esa pregunta de lo biológico, es la diferenciación del fenómeno psicológico de su condición de posibilidad. Muchísimas gracias, doctor Molina. Nuestros participantes en el chat están haciendo unas preguntas. Me voy a permitir dirigirles alguna al doctor Jean David Polo. La doctora Edith Teresa Aristizábal nos pregunta cómo podemos mejorar las condiciones de empleabilidad. Y por otro lado, Mirley Patricia Polo nos pregunta cuál es el trabajo más rentable para un psicólogo. Adelante, doctor Polo. Gracias, y gracias por su risa, señor decano. Yo también me sonrío con esa última pregunta en particular. Bien, excelentes preguntas. La primera, pues creo que las puedo enlazar un poco. Se puede mejorar las condiciones de empleabilidad, creo yo, primero aprendiendo algo que nos cuesta muchísimo. Yo lo recuerdo en la conferencia cuando yo era estudiante,
que nos hablaban de los psicólogos y las asociaciones eran como más complejas, pero es que nosotros como gremio, los psicólogos como gremio, no nos hemos organizado lo suficientemente bien en el país para mejorar esas condiciones y empezar a buscar esos espacios que ayuden a que se dinamice la empleabilidad. Y por eso el trabajo más rentable para un psicólogo pues va a depender de lo que puede encontrar cada uno en cuanto a sus competencias. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día, y se lo dice tranquilamente la estadística a nivel mundial, no hay un empleo seguro. O sea, antes pensaban que había las 2, 3 carreras místicas que eran las que tenían la seguridad, la certeza de empleabilidad y con altos salarios. Eso hace tiempo que no lo es. Ha venido una precarización a nivel general de esas condiciones. Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es cualificar nuestro trabajo, empezar también a generar unas condiciones mucho mejores como asociación, agremiándonos. Y lo otro también, empezando a dejar esos mitos de que los psicólogos somos menor que o más abajo que parece que algunos manejan en ciertas instituciones. Recordando lo que estábamos mencionando ahorita en varias de las conferencias, no se trata solamente de un asunto laboral per se, sino de un asunto también de cultura, de desarrollo. La misma ciudad de Barranquilla tiene una tendencia bastante baja de salarios a nivel nacional y es fundamental que empecemos nosotros a transformar esa realidad a partir de mayores inversiones. Cosas concretas. 1, ya le dije asociación. 2, empezar a ver qué aportes concretos hacemos los psicólogos. 3, utilizar método científico probado académicamente. Y finalmente, pienso yo, también nos puede ayudar a buscar trabajos mucho más rentables, el dejar de apostarle a cosas pequeñas, a ser ambiciosos, a dejar de pensar tanto como empleado y pensar también como empleador, como qué puedo inventarme yo, qué cosa tengo yo que pueda hacer por el resto. Eso sería en principio para esas 2 preguntas, espero haberlas respondido. Gracias, doctor Polo. Para el doctor Alberto de Castro y cualquiera de los ponentes que también quiera hacer un aporte para esta pregunta, Esli Hernández nos pregunta por qué cree que hay una falta de apropiación de los conocimientos en los profesionales de la psicología hoy en día. Bueno, no tengo una respuesta pues basada en evidencia empírica sobre esto, simplemente es una impresión basada obviamente en la teoría y en la experiencia práctica. Obviamente en el rol también como educador. Es muy claro, a mi juicio, que hoy en día, basándonos un poco en lo que estaba en la línea de pensamiento que estaba expresando el profesor Jean David ahora, por una parte hay una especie o una impresión en el imaginario de las personas de deterioro de la profesión en cuanto a su quehacer y a su aporte. Pareciera que eso hace que las personas, los estudiantes, cuando están en el proceso de aprendizaje, les cuesta como asumirlo de una forma como apropiada, ¿no? O no sé, tal vez tomarla como en serio, ¿no? Pero lo que creo que hace falta en dado caso es exponer al estudiante desde una base muy académica, muy formal, muy científica, a dilemas reales de la vida laboral y social cotidiana, donde el estudiante tenga que verse en la obligatoriedad de asumir posición, tomar perspectiva tanto teórica como personal, porque obviamente en el mundo laboral le va a tocar tomar perspectiva y tomar posiciones profesionales que están matizadas, influenciadas por orientaciones personales, ¿no? Y cuando la persona no es capaz de poder integrar el conocimiento a las decisiones prácticas de la vida que le toca tomar a nivel laboral, el conocimiento va por un lado y las decisiones prácticas profesionales van por otro lado, ¿no? A mi juicio, ese es el principal problema que existe hoy en la psicología, que la evidencia científica va por un lado, las posiciones y tomas de perspectivas van por otro lado y las necesidades particulares, concretas, de vida real y cotidiana, tanto en contextos sociales como laborales, van por otro lado. Muchas gracias, doctor Alberto. Adelante, doctor Isidro. Sí, gracias. Quería hacer algún comentario sobre las 2 preguntas anteriores, desde la experiencia que hemos tenido nosotros en los últimos años. Respecto al caso de la empleabilidad, hay 2 cosas que creo que funcionan muy bien, que son el practicum y las experiencias internacionales de los estudiantes. El practicum es una vía directa de acceso al mercado de trabajo. Cuando se hacen prácticas, ya sea en empresas o en servicios públicos del tipo que sea, servicios sociales,
servicios educativos o servicios de salud, se tiene una experiencia directa de aprendizaje en contexto laboral. Eso facilita a cualquier empleador el conocimiento de la persona y de cómo se está desempeñando en el puesto, y también al estudiante, en este caso, la posibilidad de explorar hasta qué punto se siente cómodo con los distintos perfiles de la psicología que puede desarrollar. Y yo en algún momento coordiné el practicum de psicología en nuestra facultad y encontré, para mí fue una sorpresa porque no tenía esa noticia, que un porcentaje significativo de los estudiantes acababan trabajando, al menos temporalmente, en alguna de las asignaciones de practicum que habían tenido. Con lo cual es una vía de acceso que depende muchas veces de las condiciones del mercado de trabajo, no siempre está abierta, pero cuando está abierta es una vía de acceso importante. Y la otra son las experiencias internacionales. En el caso europeo, el programa Erasmus, que es el que mueve a más de la mitad de los estudiantes en el continente, es el que tiene mejores resultados. Ahí se ha comparado a estudiantes Erasmus con compañeros que no participan en la experiencia y se encuentra que los estudiantes Erasmus encuentran empleo antes, tienen en promedio un 10% más de salario en su primera experiencia laboral, incluso consiguen una promoción antes. Y en gran medida tiene que ver porque en el perfil de contratación se valora especialmente las competencias desarrolladas en un escenario de movilidad. El idioma, el desarrollo de autonomía, de independencia, de saber moverte en un entorno diferente, ¿no? Con lo cual los programas internacionales funcionan muy bien a efectos de movilidad. Un tercer apunte en términos de empleabilidad que yo anotaría es ser sensible a las tendencias del mercado, que no es lo mismo que decir depender de ellas, porque creo que los programas académicos se tienen que diseñar con independencia del mercado. Esa también es mi opinión. Pero creo que sí es oportuno estar al tanto de qué está pasando. Por ejemplo, en nuestra historia reciente nosotros hemos visto muy claro que tanto la crisis económica del 2008 como el contexto de pandemia ha supuesto una limitación de oportunidades laborales muy significativa. Pero también hemos visto que ha habido casos como el impulso de las políticas activas de empleo por parte de la Unión Europea o los cambios en la normativa de las residencias de mayores para atender a ancianos que obligaban a la incorporación de profesionales de la psicología o del trabajo social, que supusieron un cambio muy significativo en las oportunidades laborales que tenían los egresados. Entonces hubo promociones en las que, no sé, el 70% de los estudiantes de psicología acababan trabajando en programas de orientación sociolaboral o de formación profesional ocupacional o de inserción, porque era lo que la Unión Europea estaba financiando. Y se encontraban con que eran egresados de psicología que no tenían las competencias para desarrollar ese perfil, o no tenían todas las competencias, sino que tenían que hacer un esfuerzo de transición. ¿Por qué? Porque se habían formado fundamentalmente en una psicología clínica orientada a una intervención individual, que también tiene su espacio, pero en este caso no permitía responder a esa necesidad. E igualmente con el perfil de la atención a mayores, es decir, el envejecimiento de la población hace que sea una necesidad fundamental pensar en la intervención psicológica desde el punto de vista de las personas mayores. Y eso obliga a desarrollar nuevos contenidos, nuevas competencias, y es un escenario de inserción. Entonces creo que es un esfuerzo continuo de ser sensible a qué está pasando en el entorno para intentar responder desde la academia a esas necesidades, sin depender de lo que se plantea afuera, pero creo que orientándose hacia ello. Y por último, en relación a lo que comentaba el decano Alberto, creo que se conecta un poco con lo que hemos planteado, creo que en distintas presentaciones, sobre la idea de reforzar las prácticas basadas en la evidencia y que los profesionales desarrollen aquello que está basado en el conocimiento científico. Y es la idea del modelo científico profesional. Es decir, una de las ideas de la investigación-acción es que el profesional es un científico en la práctica. Y a veces casi que nos hemos esforzado en separar los dos mundos. Tú estudias en la universidad y luego cuando te pones a trabajar ya esa es otra cosa, porque ahí tienes que hacer lo que dice tu jefe y seguir otras orientaciones que son las del cliente o el servicio que tienes que prestar. Y yo creo que asumir en la propia formación que cuando te conviertes en profesional no dejas de ser un científico es muy importante, porque hace que uno esté todo el tiempo pendiente de qué se está generando en la investigación reciente para incorporarlo en sus prácticas profesionales. O de qué manera lo que él hace desde su consulta privada o desde su intervención contribuye al conocimiento científico. Entonces, en la medida en que no se vea como separado, hay una apropiación del conocimiento diferente. Porque no es que yo estudio 4 años o 5 años y ya tengo el grado de psicología,
sino que continuamente tengo que estar en un proceso de actualización profesional, porque en eso consiste el ejercicio profesional. Gracias, doctor Isidro. Aprovechando precisamente que ha hecho estos comentarios, Jennifer Díaz nos pregunta que cuando el bajo rendimiento académico está asociado fundamentalmente con un bajo nivel socioeconómico, ¿cómo se puede intervenir una comunidad con estas características desde la familia? Y el doctor Jorge Palacio nos pregunta para usted y para los demás ponentes, con este tema del contacto virtual, que es la norma ahora, la clínica pues lo ha incorporado muy bien, pero para la intervención comunitaria, ¿qué alternativas se tienen a futuro? Bueno, son dos preguntas que tienen que ver con las innovaciones metodológicas más recientes. En el caso del rendimiento académico, con independencia del contexto, aunque es verdad que se da con más frecuencia en un nivel socioeconómico bajo, las estrategias que mejor funcionan de acuerdo con las evaluaciones son las estrategias de tutores y mentores que hacen un seguimiento personalizado. Normalmente consiste en poner un apoyo académico extracurricular al estudiante, que puede ser desde la misma institución educativa o a veces desde organizaciones no gubernamentales o agencias externas, o mentores, que son normalmente estudiantes de más edad, con mayor experiencia, que han tenido un desarrollo académico positivo o que están en un proceso de motivación positivo, que pueden ser de ayuda a los más pequeños. Estas estrategias funcionan muy bien porque acompañan durante el proceso académico a los estudiantes en riesgo. Y en ese acompañamiento reciben apoyo, reciben información y reciben una especie de andamiaje educativo que facilita la adquisición de competencias. En relación con las familias, la estrategia consiste en intentar implicarlos en el proceso educativo, cosa que es especialmente complejo en las familias de alto riesgo y en los contextos socioeconómicos más difíciles. Lo hemos visto con la pandemia, ¿no? El hacer la supervisión de los estudios de los hijos, hay contextos donde se convierte en algo especialmente complejo, porque hay que esperarse a que llegue el padre con el móvil para que el niño pueda conectarse a la escuela por la noche, ¿no? Entonces los contextos se convierten en una barrera para la intervención. Pero desde la personalización, con mentores y tutores, se intenta conectar con los padres para que se impliquen en la intervención. Por no extenderme mucho en la respuesta respecto a la pregunta sobre el contacto virtual, yo creo que en el ámbito de la intervención comunitaria también funciona, ¿no? En Colombia hay algunas innovaciones, como el programa Infantia, donde se hacía intervención con familias a distancia, a través del desarrollo de mensajes de carácter preventivo que se dirigían a la familia. Y eso es un ejemplo de cómo las estrategias de tecnologías basadas en las tecnologías de la información mejoran la cobertura y la accesibilidad a los colectivos de alto riesgo. El mero hecho de llegar muchas veces se convierte en parte del éxito con intervenir con estos colectivos, donde el reto está en que no se llega a poblaciones que están dispersas geográficamente, que no tienen un centro de servicios sociales cerca, que no están cerca de los profesionales de la salud, etc. Y luego, el medio digital creo que es especialmente apto para la individualización del servicio, para la personalización del servicio, porque la podemos hacer tailor-made, adaptado a cada individuo en concreto, y para la sistematización de la práctica también. Es decir, si, por ejemplo, en servicios sociales, que se está trabajando con poblaciones muy diversas, en contextos muy distintos, tenemos un mismo repositorio donde se va volcando información sobre los resultados que se obtienen con usuarios de los servicios, tenemos la oportunidad de comparar cómo el programa funciona en distintos contextos sociales, con distintas poblaciones, con distintos profesionales. Y eso permite integrar la información. Entonces, creo que con la digitalización y el Big Data, que se ha mencionado varias veces, podríamos avanzar también en ese terreno. Muchísimas gracias, doctor Isidro. Luis Felipe, por favor, conecta tu micrófono para que nos hagas la pregunta de reflexión para todos los panelistas. Sí, gracias, Ani. Digamos que escuchando un poco las diferentes intervenciones y relacionándola con la presentación de Jean David, me asalta como una inquietud que quiero compartir con los panelistas, a ver cuál es su opinión y que tengamos una mirada para el público que está conectado. Y es que yo personalmente considero a la psicología como una ciencia dura.
no la considero una ciencia blanda. Esas son categorías que hay que revisar cuando se piensa que las ciencias duras son las ciencias que tienen que ver con el conocimiento de la naturaleza, por decir un ejemplo. ¿Sí? Entonces yo la considero una ciencia dura porque es más complejo que tratar de entender la emergencia, precisamente como lo planteaba Nelson, que es más complejo que tratar de conocer, de estudiar, de investigar, de abordar, ¿cierto? Cómo se singulariza y cómo emerge lo humano en sus categorías y en sus procesos cognitivos, emocionales, afectivos, que se van a traducir en un comportamiento. ¿Qué conexión existe todo eso, no solamente con lo biológico, sino con los marcos sociales y culturales en los que todos estamos, desarrollándonos? Entonces me parece que ese es un tema bien, bien complejo y por eso yo personalmente lo considero, duro, para hablarlo en esos términos. Pero cuando uno va al campo profesional, no sé, creo percibir que no es como lo mismo. Entonces, no sé, alcanzo a ver como un desfase, que es allá la pregunta, un desfase entre la psicología como una ciencia dura, como una disciplina fundamental, porque es la que estudia realmente lo humano en todas sus conexiones, porque hay otras disciplinas que también abordan lo humano, pero nosotros lo abordamos en todas sus conexiones, en lo biológico, en lo sociológico, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una ciencia dura, fuerte, con investigaciones, con constructos teóricos importantes, pero cuando uno va a la profesión, parece como que los niveles profesionales parecen no responder al nivel que tiene la disciplina como ciencia. ¿Eso es correcto? ¿Ustedes lo compartirían? ¿Es una visión personal mía? Si es así, si ustedes lo comparten, ¿a qué obedecería eso? ¿Es un proceso a un problema de la formación de los psicólogos, por ejemplo? ¿Es un problema del mercado, del campo, de la sociedad? Por ejemplo, podría ser también. No tengo una respuesta, por eso acudo a ustedes. ¿Qué piensan ustedes de eso? Adelante, doctor Isidro. Sí. Yo no tengo una respuesta tampoco, o al menos una respuesta completa. Pero sí algunos apuntes a medida de lo que hemos ido diciendo en las sucesivas intervenciones. Creo que parte de la respuesta puede estar en la autoimagen profesional que tenemos los psicólogos y parte puede estar también en la imagen que el público tiene al respecto del rol de la psicología. Y eso acaba conformando un espacio que define lo que hacemos más allá de aquello en lo que nos hemos formado. Es decir, creo que a veces puede que tengamos competencias que no se despliegan del todo en el ámbito profesional por falta de autoconvencimiento o por responder al punto de vista que el cliente acaba imponiendo. Me explico. Creo que en algún momento Jean David lo ha planteado. A veces parece que nos creemos menos como profesionales que otros. Y creo que eso hay que desterrarlo, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista científico. Cuando yo me pongo a mirar qué programas resultan efectivos, una de las impresiones que me quedo al final es: tenemos muchas cosas que funcionan y que funcionan muy bien. Es que ha habido 40 o 50 años de investigación tremendos en términos de sostener los servicios sociales, educativos y de salud. Y mientras que posiblemente, bueno, las comparaciones siempre acaban mal, pero posiblemente un ingeniero o un abogado tiene orgullo profesional, en psicología yo creo que tenemos que rescatar esa idea también, porque hay elementos suficientes para que así sea. Entonces creo que el poner en valor, subrayar, reforzar el conocimiento existente, que creo que es mucho, es importante. Y muchas veces nos hemos quedado en los debates o las batallas sobre los paradigmas y las disciplinas y los límites del conocimiento. Y está bien que eso exista, porque tenemos que reflexionar sobre los límites del conocimiento. Pero eso no nos puede impedir ver el conocimiento existente al día de hoy, también con sus limitaciones y su ámbito parcial. Entonces tenemos que reforzar el conocimiento de prácticas basadas en la evidencia, muchas existentes en psicología, desde la neuropsicología a la psicología comunitaria, pasando por todos los perfiles profesionales. Quisiera hacer sí.
Sí, en ese sentido, un elemento, yo creo, característico de los profesionales de la psicología es el metodológico. Y también no nos damos cuenta hasta que estamos en el ámbito profesional. Especialmente cuando nos ponemos en comparación con otros profesionales en el ámbito de las ciencias sociales. En psicología suele haber una formación experimental, a diferencia de otros ámbitos de las ciencias sociales, o más que en otros ámbitos de las ciencias sociales, y un bagaje analítico muy significativo, por ejemplo, en términos de aplicación de la estadística. En el ámbito de las ciencias sociales, lo más próximo sería, yo creo, que la economía. Y eso es un elemento de diferenciación profesional, porque marca estilo en la manera en la que afrontamos los problemas, en términos de analizar variables, centrarnos en comportamientos, intentar establecer una relación entre los contextos y los comportamientos, en términos causales o funcionales. Y en ese sentido creo que hay elementos de desarrollo profesional que pueden ser muy interesantes, rescatados desde lo metodológico. Sí, lo que quería agregar, perdón, Ani, si me permites rápidamente, es que el evento que nos reúne a nosotros hoy como tema, el evento son retos y desafíos de la psicología. Entonces, yo pensaba que en el problema de la formación del psicólogo, respecto a que uno podría pensar que han habido grandes cambios, como se han mencionado en el día de hoy, cambios sociales, científicos muy importantes, que establecen nuevos retos y desafíos para los psicólogos. Por supuesto, son inmensos los retos y desafíos y no los podemos mencionar todos acá, que es un tiempo limitado. Pero todos esos grandes cambios implican retos y desafíos para la disciplina en general, por supuesto, en sus propuestas teóricas y aplicadas, pero también para la formación del estudiante y para la formación de los futuros psicólogos, que al fin son los que van a estar abordando toda esta nueva dinámica que se va a complejizar más adelante. Entonces, digo, ¿será que ese desfase entre disciplina y profesión, si fuese así, o tuviese ciertos niveles, tiene que ver con el problema de la formación, sobre la cual también se generan retos que nosotros tenemos y tendríamos que estar obligados a pensar y a reflexionar? ¿Será que la formación sigue siendo una formación tradicional frente a la forma de formar que se ha dado desde hace 100 años en psicología? ¿Requiere cambios más adaptados a la dinámica actual? ¿Qué cambios serían esos a nivel metodológico y a nivel de contenido? Entonces creo que el problema de la formación es un reto también muy importante y que puede tener sus implicaciones en esas diferenciaciones entre ciencia y profesión. Yo quisiera, Luis Felipe, tratar de responder un poco basándome en lo que ya dijo Isidro, cosas que comparto, pero teniendo en cuenta ahora esta nueva intervención que tú haces. Yo creo que el problema no es solo de formación, aunque implica algo de la formación, obviamente, ¿no? Pero por un lado, para tratar de responderte, el tema de la formación sí requiere adaptación. Yo en muchas partes veo que los departamentos de psicología se preguntan cuál es el área más importante de la psicología. A mí me parece que esa es una pregunta que, si bien es importante hacerla, me parece que no es la pregunta. Me parece que el tema más allá del área es el tema de la temática, es el tema del centro de lo que está ocurriendo en el mundo a nivel social, a nivel político, a nivel económico y a nivel psicológico. Y esos temas abordarse desde todas las áreas de intervención de la psicología que siguen siendo vigentes e incluso hay algunas que van emergiendo. Para eso, creo que los planes de estudios tienen que estar altamente integrados. Un gran error que yo veo en los planes de estudio de los psicólogos es las colchas de retazo, las parcelas que se hacen por áreas conceptuales, cosas que no se integran con las otras. Y los estudiantes entonces no saben que tienen un conocimiento que pueden utilizar para ser aplicado en distintos contextos de una forma objetiva incluso, ¿no? Ahí yo creo que tenemos un reto grandísimo y hay mucha tela que cortar y hay mucho que aportar. Creo que en eso estamos en el programa actualmente, ¿no? Y por el otro lado, en la línea de lo que decía Isidro,
creo que hay un grave problema para nosotros los psicólogos como agremiación, ¿sí? Como asociación. Si nosotros vemos la asociación, voy a remitirme, Isidro me dirá si en España ocurre así, pero voy a remitirme a Colombia puntualmente, ¿no? Y en Colombia nosotros vemos que la asociación, el Colegio Colombiano de Psicólogos, por ejemplo, no ha podido ante el gobierno nacional, aunque ha hecho la gestión y lo ha tratado de hacer con mucha fuerza, pero por ejemplo no se ha organizado internamente de la forma más coherente posible, pienso yo, aunque lo he intentado hacer, para clarificar cosas de nuestra profesión. Actualmente la psicología es una ciencia social, pero también responde a ciencias de la salud y los criterios, tú lo estás viviendo en carne propia, Luis Felipe, con los que nos están rigiendo para tener las condiciones básicas de formación, son a veces un poco descontextualizadas de las condiciones de formación del psicólogo, teniendo en cuenta ciertas condiciones del médico que no necesariamente aplican de una forma igual a nosotros, ¿no? Y ahí el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación de Programas no ha podido lograr eso. No hemos podido lograr, por ejemplo, que se requieran ciertos niveles de posgrado para ejercer ciertos tipos de trabajo, cosas que en muchísimos países incluso ya está formalizado, incluso con niveles de doctorado, pero que en un contexto latinoamericano yo lo entiendo. Al interior de estas agremiaciones de psicólogos, por lo menos en Colombia, hay mucha disputa interna, ¿sí? Que genera algo de desconfianza para las personas que hemos estado ahí. Y eso a mí me asusta y me preocupa muchísimo porque esa falta de coherencia y esas disputas internas no nos llevan a presentarnos con mucho peso ante la política pública. Si no tenemos incidencia en política pública, es difícil que esta imagen de la que hablaba Isidro mejore hacia afuera. Y aunque nosotros nos consideremos una ciencia dura, muy objetiva, etcétera, hacia afuera esa no es la percepción y no estamos haciendo nada por cambiarla, nada formal. Gracias, doctor Alberto. Adelante, doctor Jan David. Yo tomo el asunto de la formación en perspectiva de esa apropiación que tiene que haber tanto por parte de los profesores, de nosotros en nuestro rol docente, como también por parte de los estudiantes. Y eso suele pasar en muchísimos casos, que en vez de responder con la academia, con lo que ellos tienen, porque tienen un bagaje de conocimiento, un bagaje conceptual muy fuerte, terminan más desde el sentido común. Y prueba de eso, pues como decía De Castro al comienzo de su intervención, ciertas profesiones o pseudo prácticas que han empezado como a ocupar esos espacios que son abiertamente de la psicología y donde se contextualizar. La no contextualización, porque también es cierto, el marco teórico no es otra cosa, es un marco, me debe dar una referencia, me debe dar un pie, pero luego debo contextualizarlo, llegar. Y en la parte de formación, por eso es tan importante que nosotros y nuestros estudiantes también, poderle proponer problemas desde lo real. Y finalmente, otra vez el asunto de una vez en la práctica, una vez fuera, de repente, y a mí me ha pasado mucho en el ámbito organizacional, yo escucho, mira, es que yo estoy haciendo esto, y escucho la postura y oiga, pero si esto es fulano de tal, y esa postura fulano la defiende hace 50 años, y es esta otra cosa, nos cuesta la actualización. Hay gente que sigue con modelos que han tenido unas actualizaciones importantes, algunos ya no se usan tan fuertes, pero seguimos utilizando a veces modelos de los años 50, de los años 40, que pudieran no estar dando respuesta a las condiciones actuales. Pienso que ese es parte de ese ejercicio, tanto en la parte formativa como en la parte de apropiación. Yo suelo decir mucho en las clases de pregrado y de posgrado que no es lo mismo 20 años de experiencia que la misma experiencia del primer año repetida 20 veces. ¿Listo? O sea, a veces lo que aprendí a hacer en la universidad lo repito durante 20 años sin ver qué son las cosas nuevas, qué puede haber en mi campo. Y termino repitiendo el mismo discurso que me enseñaron a mí, en vez de poder contextualizarlo, actualizarlo. Y creo que allí está una parte fuerte. Y bueno, ya yo había tocado también, como lo toca también el decano, el asunto de las agremiaciones. Es importante que esos roles de agremiación y de asociación sean cada vez más fuertes y que sean de manera fuerte y de manera contundente. Entonces, como para tratar de aportar, yo tampoco tengo una respuesta 100% estructurada, pero creo que nos ayudan este tipo de debates y este tipo de miradas a ir construyendo cosas significativas.
Muchísimas gracias a todos los ponentes por participar en este panel de psicología, retos y desafíos en el siglo XXI. Muchísimas gracias a la División de Humanidades y Ciencias Sociales que en el marco de los 50 años del programa de psicología permitió que tuviéramos este espacio. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta transmisión. Seguiremos como programa de psicología, por supuesto, contribuyendo al bienestar y al desarrollo humano desde el Caribe colombiano. Muchísimas gracias para todos y feliz tarde. Muchas gracias, Isidro, Alberto, Jean David y a todos los que están conectados en este momento. Muchas gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.